quina puntualitat. No somos puntuales, porque todavía no es la hora, però, en fi. Però és igual, ja estem aquí esperant, no? Ganes d'escoltar el Mario. Bien, doncs, sí, ja està, ja. Bon dia a tothom. És un plaer doncs, estar aquí amb tots vostès, amb tots vosaltres, un altre cop, una altra vegada, i sobretot doncs, que tinguem avui aquí a l'IAI el doctor Mario Saban. Doctor, no, ex-doctor, perquè és 6 vegades doctor. Mario Saban és una persona d'una enorme capacitat de treball, la major part de vosaltres ja el coneixeu perquè ha vingut a moltes ocasions, no? I doncs, té una sèrie de llibres publicats, diversos llibres publicats sobre el món jueu, les relacions entre el món jueu i el món cristià, el pensament hebreu o la mística hebrea, i la figura de Sant Pau, la figura de Jesús. En fi, és una persona que ha dedicat molts anys de la seva vida i cada dia, durant moltes hores, a escatir aquestes qüestions, no? A veure realment aquesta diferència o no entre un model i un altre, no? I sobretot a reflexionar sobre la mística hebrea, de la qual està fent últimament seminaris arreu del món. I per tant, li hem d'agrair, abans de res, doncs, que hagi trobat una estona, un espai, no? Un moment per poder estar aquí amb nosaltres, perquè realment doncs, no el trobes, sempre està doncs, o fent classes a les universitats, diverses universitats d'arreu del món, o doncs, fent seminaris a molts centres. No? Ell és, doncs, clar, si dic que és 6 vegades doctor vol dir que és teòleg, sí, que és filòsof també, que és historiador també, que és matemàtic gairebé també, no? És a dir, una persona amb una formació molt àmplia, reflexionant sempre des d'aquestes fonts hebrees i la seva, diríem, la seva importància o la seva capacitat a partir d'aquestes fonts d'abordar temes diversos com el que veiem. No? La primera tesi doctoral del 2008, no? La guia de perplejos de Rabí Moshe ben Maimon, de Maimònides, no? La figura cabdal del pensament hebreu i de la península, no? I arreu de l'Europa del temps i del món del temps. La segona tesi va ser el misteri de la creació i l'àrbol de la vida en la mística judía, no? Una interpretació del Maaseh Bereshit del 12 a Rovira i Virgili. La primera era una tesi en filosofia, la segona és antropologia, la primera va ser a la Complutense, la segona doncs, va ser a Tarragona, a Rovira i Virgili, la tercera en psicologia, el sentido existencial en la construcción del sujeto, mística judía i psicologia, a Ramon Llull, el 2005. La sisena doncs, va fer sobre història, justament, causes i conseqüències de la ruptura entre el judaïsme i el cristianisme al segle II, la va llegir a Lleida, el 2016, i el 2017 amb teologia, la Merkabà, el misteri del nom de Déu, no? A Múrcia, i finalment l'última, a les matemàtiques, en aquest cas l'infinito des del punt de vista matemàtic i la càbala. No? Doncs fixeu-vos vosaltres doncs, quina capacitat de treball i de reflexió que té el professor doctor Mario Saban. Avui ens ve a parlar d'un dels seus grans temes que molt desconegut per, bueno, jo diria que molt desconegut per bona part de tots nosaltres, els que no som, diguem-ne, no estem connectats amb aquesta importància del pensament hebreu, de manera que estem doncs, ansiosos d'escoltar el professor Mario Saban. Tindrem una jornada completa, tindrem al matí, no? d'11:30 fins a la 1:30 i tornem a veure'ns de 4 a 6. De manera que agrair-los moltíssim la seva presència, que hagin vingut, que estiguin aquí amb nosaltres, i sobretot agrair al doctor Mario Saban que hagi trobat aquest espai per enriquir-nos, tant com ell sabrà fer, ha sabut fer, sap fer i sabrà fer segur sempre. Moltes gràcies, doctor Saban. Hola. Hola. ¿Se oye? Sí. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, yo muy emocionado de volver a Lleida. Tengo muchísima cantidad de gente amiga. Primero que todo tengo que bloquear las emociones porque si no, no voy a poder dar el seminario. Así que primero me voy a emocionar los primeros 5 minutos y después bloqueo todo porque si no me voy a poner aquí a llorar, a recordar todo lo que ha pasado aquí en Lleida. Y sobre todo porque bueno, hay muchas caras amigas de la época de Tarbut Sefarad. Es como que si no hubieran pasado los años, parece como que estamos en una clase que fue ayer. Bueno, lo decía Fray Luis de León, no lo digo yo, ¿no? Así que primero que todo, muchísimas gracias al IAI, al doctor Busqueta. Gracias también a mis amigas, a Matilde y a Lina, Matilde Rufa y Chilina Cami, que han venido aquí, y a todos los alumnos que voy viendo ahí, de la vieja guardia, como yo lo llamo cuando empezó Tarbut. Están igual que jóvenes, que ese momento. Por lo menos eso hace que yo también esté más tranquilo. ¿No? ¿Qué le parece? Esta es una buena idea. Bueno,
Bueno, gracias a todos, en serio. Lieida siempre me llama, a mí siempre vuelvo aquí. Así que yo cuando hablamos con el doctor Busqueta de realizar este seminario, dije, ¡ay, qué emoción, volver a Lieida! Bueno, tenemos mucho material y como siempre hay mucho material, hay poco tiempo. En consecuencia, lo bueno es que si se aburren a la mañana ya no vuelven a la tarde. Esto es lo bueno, ¿no?, del IEI, que ya a la tarde puede no volver nadie y me quedo aquí con el doctor Busqueta. Que el doctor Busqueta no se puede ir porque él lo organizó, así que por lo menos uno me va a escuchar. ¿Cómo empezar el tema de la cábala y el programa que tenemos hoy? Porque voy a tener que empezar a hablar del infinito. Entonces, empezar a hablar del infinito, la gente ya va a empezar a respirar con profunda emoción, como diciendo, wow, si esto van a ser 2 horas, lo que nos espera. Yo no voy a hablar mucho del infinito, porque del infinito casi no se puede hablar. Lo que sí sabemos es que por fractal, toda esta realidad se corresponde a una información que proviene de ese lado, del infinito. Y que toda la estructura finita que conocemos, todo nuestro universo proviene de ahí. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es intentar ver cómo pensaban los místicos judíos del siglo XIII, del siglo XVI, sobre todo para darles una idea de qué místicos yo trabajo, porque si no van a decir estos son inventos del doctor Saban, que también tengo inventos, pero cuando invente algo yo lo voy a decir. Esto yo creo que es así, que son interpretaciones propias, pero básicamente para mí hay grandes cabalistas o grandes místicos. Uno es Abraham Abulafia de Zaragoza, del siglo XIII, para mí fue uno de los grandes místicos dentro del mundo judío, que todavía no está muy bien estudiado, pero que se estará estudiando con el tiempo. Y luego los grandes místicos de Safed, en Galilea, de Tzfat, que son aquellos que desarrollaron todo el potencial de la cábala en el siglo XVI. Estamos hablando del mediados del siglo XVI, entre 1540 y 1570, que son Moshe Cordovero, Isaac Luria y Jaime Vital. Estos, a mi modo de ver, son los 3 más grandes cabalistas que probablemente existieron de todos los tiempos. Luego vinieron cabalistas que repitieron, que agregaron, también muy buenos, pero nunca la cábala llegó a alcanzar el nivel que yo entiendo que alcanzó en el siglo XVI en Safed, en Galilea. Así que podríamos decir que tenemos 2 épocas, claramente. La época española, con 2 escuelas, la escuela occitania o catalana, con Isaac el Sec en Girona, Nachmanides de Girona y toda la escuela de la cábala de Girona, donde aparece el Sefer Abahir y el Sefer Yetzirah. Toda esa influencia de la cábala viene desde Lunel, desde el sur de Francia, y luego tenemos toda una vía de la cábala castellana, para llamarla de alguna manera, que proviene de Medinaceli, Ávila, Segovia, de donde va a surgir el Zohar. Por tanto, tenemos 2 momentos claves en la historia de la cábala. El primer momento, vuelvo a repetir, la época podríamos llamar española, catalana o como la quieran llamar, yo no voy a entrar en temas políticos aquí, que tiene 2 escuelas, la de Occitania o catalana, la de Girona, vuelvo a reiterar, y la del Zohar, la zoárica, que corresponde a la castellana de la zona de Segovia y Ávila. Pero luego de la expulsión de los judíos de España, la cábala se recupera unos años después, casi un siglo después, o menos, ¿no?, 1540, 1550, en Safed. Y es ahí donde aparecen estos 3 grandes que he citado, uno especializado en el árbol de la vida, que es Moshe Cordovero, especializado en el árbol de la vida, otro es Isaac Luria, especializado en irse hacia los universos superiores. Tanto es así que en la tradición de la cábala se dice que Isaac Luria llegó a ver tanto del otro lado que desapareció, murió a destiempo. Con lo cual el problema que tiene la cábala es que si no estás bastante equilibrado a nivel psíquico, o uno se vuelve loco o uno se muere antes. Por lo tanto, lo bueno es tratar de equilibrarse antes de estudiar cábala. Y como la gente no sabe cuán equilibrada está y estudia cábala, los problemas aparecen después. Aparecen cuando ya el desequilibrio no se puede controlar. Por lo tanto, la cábala te lleva a un nivel de conciencia tan alto o a una intuición tan elevada que son elementos o energías que después no se pueden controlar. Y esto que estoy diciendo, que a la gente le parece gracioso, es verdad. Lo que pasa es que, claro, hasta que la gente no lo siente y no lo pasa, no lo sabe. Pero bueno, ¿no? Hacen la ouija, la gente quiere ir al otro lado, hace ayahuasca, bebe cualquier cosa, va para ahí, vuelve para aquí. Pero finalmente, como dice un gran cabalista americano, van a la luz, pero no la pueden coger. Es decir, van a la luz pero no la pueden experimentar porque experimentan y no la pueden integrar. Y la cábala básicamente sería la integración de la luz, no la búsqueda de la luz. Porque buscar la luz la buscan muchos, solamente que cuando la encuentran no saben qué hacer con ella. Por lo tanto, los cabalistas son aquellos que buscando la luz, luego la quieren integrar y traer a la realidad de la materia. ¿Ya se perdieron o cómo vamos?
se anuló el seminario. Ya dadas las caras que ya tengo en el auditorio, doctor Busqueta, ya podemos ir anulando la parte que viene. Bueno, y yo dije, especializado Moisés Cordovero en el árbol de la vida, Luria, especializado en los universos superiores, y finalmente Jaime Vital, especializado en regresión a vidas pasadas, es decir, reencarnación. Estos eran los tres, podríamos decir, grandes de la Cábala, ¿no? Jaime Vital tiene una obra en hebreo que se llama Gilgul HaNeshamot, la rotación de las almas. Por lo tanto, dentro de la tradición judía, hoy es casi, podríamos decir, principio de la fe, que nosotros sabemos que venimos de otras vidas pasadas. Y se cree en la reencarnación. Es más, un rabino de Turquía en 1692, que se llama Yosef Ergas, descendiente de los sefaradíes que fueron expulsados en 1492, dijo, es un principio de la fe para el judaísmo creer que nuestras almas vienen de vidas anteriores. Por lo tanto, dentro del mundo judío se habla de reencarnación muy tranquilamente. No hay un tema con respecto a este tema. Es un tema que lo vemos de manera muy normal. Dicho esto, pequeña síntesis histórica y muy rápida, ¿no? Porque tenemos que sintetizar. Ahora sí voy a entrar en los conceptos de la Cábala. ¿Qué quiere decir la Cábala? ¿Dónde vamos? Hay dos tipos de Cábala, que no son dos tipos de Cábala que los medievales se enteraron, solamente que los profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén trataron de clasificar para hacernos entender mejor de qué se trata esto. Hay una Cábala teosófica, esta interpretación de clasificación de las disciplinas interiores que tiene la Cábala, las trae Moshe Idel, que es un discípulo de Gershom Scholem, el gran historiador de la Cábala. Moshe Idel divide la Cábala en dos partes: la Cábala teosófica, la que se corresponde con el estudio de la cosmogonía, es decir, cómo se creó el universo, que es una de las preguntas principales de la Cábala. Y la segunda, que tiene que ver con la Cábala extática o la Cábala mística, de donde ahí arranca Bulafia y se arranca una larga tradición, es para qué está nuestra alma en este mundo y qué sentido tiene nuestra vida. Así que la Cábala trata de responder dos preguntas que, como verán, son bastante fáciles. ¿Cómo se creó el universo y qué sentido tiene la vida de cada alma? A partir de ahí, entonces, la primera pregunta es la que vamos a ver hoy a la mañana y la segunda pregunta hoy a la tarde. Buen tema de marketing hecho. Pues si se quieren enterar el alma, ¿para qué la tienen? Tienen que venir por la tarde. A la mañana se enterarán solo cómo se creó el universo. Así que bueno, después de comer se podrán enterar de la parte extática. ¿Qué componente tiene el alma? Vamos entonces, ¿cómo se creó el universo? ¿Cómo se creó el universo? Lo explica muy bien el Zohar, pero también Luria. Y para los cabalistas el universo se creó por autocontracción divina. Es decir, el Ein Sof, el infinito, se fue de sí mismo. Esto ya mentalmente nos cuesta horrores, porque ¿de dónde se fue? Bueno, no se fue de ninguna parte porque no había espacio, dado que el infinito lo cubría todo. En consecuencia, no se fue de ninguna parte, porque no hay parte, porque no hay espacio, y por lo tanto el infinito carece de tiempo y carece de espacio. Por lo tanto, para nuestra mente, ya comprender el infinito, como verán, es algo bastante curioso, porque es un sitio donde no hay sitio, en un tiempo donde no hay tiempo. Es decir, el infinito no tiene tiempo porque es la eternidad del infinito, la eternidad de la energía. Es una energía infinita, lo cual también para nuestra mente es bastante complicado de entender, dado que si hablamos de energía infinita estaríamos hablando de una energía que va más allá de la velocidad de la luz. Y por lo tanto es inimaginable para nosotros, porque una energía infinita que vaya a mayor velocidad que la luz implica que es todo oscuro. No se ve nada porque la luz queda siempre atrás. Con lo cual el infinito es pura energía, donde es todo oscuro y al mismo tiempo está la luz completa. Se rompen todas las paradojas, porque es la luz total en la oscuridad total, dado que la luz total no la podemos ver, porque la luz, tal como la conocemos nosotros, queda atrás. Relax. Este es el comienzo. Pobre gente, no sabe para qué vino esta gente. No, como decía Jesús en la cruz, no saben lo que hacen. Bueno, en consecuencia, nos encontramos con un término en hebreo que se llama tzimtzum. Ya el propio término ya denota, tzimtzum, autocontracción, ¿no? Entrada y salida. Es como una contracción cuando una mujer va a parir, yo espero, no tengo esa sensación, ¿no? Pero es una autocontracción, que en realidad son miles de autocontracciones, no millones. Las autocontracciones no son una por una, vienen y van. Y eso se llama tzimtzum. ¿Qué quiere decir? El infinito se retira de sí mismo. Quiere decir que ya aparece un concepto. Para crear algo tiene que haber un vacío de algo. Alguien tiene que dejar espacio. Es decir, si su hijo quiere crecer, usted le tiene que dejar espacio.
Por lo tanto, si le da de beber la sopa a los 30 años en la boca, entonces hay un problema, porque no lo deja crecer. Por lo tanto, en algún momento los padres se tienen que retirar para que el hijo beba la sopa solo. En ese momento, más o menos lo mismo es el infinito. El infinito dice, si yo quiero que exista algo que no soy yo, entonces me tengo que retirar. Y hace tzimtzum, y se va. Y se crea el espacio vacío. Bueno, los cabalistas describen el tzimtzum algo muy parecido al Big Bang. De hecho, es casi tal cual. Es decir, la teoría del Big Bang, que nosotros la conocemos hoy, es prácticamente el tzimtzum. Un estallido de un punto mínimo dentro del infinito que hace que rápidamente se extienda. Los físicos hablan de 10 a la menos 32 segundos a 10 a la menos 8 segundos. Quiere decir que en menos de un segundo se creó prácticamente todo el universo que nosotros conocemos y luego se fue extendiendo más. Eso es el tzimtzum. Y nosotros hablamos de que ahí va a aparecer todo lo que nosotros vamos a conocer. La gran pregunta de las razones por las cuales el infinito crea esto, se tiene que definir dentro del concepto del propio infinito. El infinito, para ser omnipotente, tiene que tener la capacidad de ser infinito y la capacidad de ser finito. Por lo tanto, si el infinito no podría ser finito, no podría ser omnipotente. Por lo tanto, la omnipotencia del infinito es también crear finito, es también crear finitud. Ahora bien, la capacidad de crear finitud del infinito también es infinita. Por lo tanto, tiene el infinito capacidad infinita de crear finitud. ¿Se entiende este concepto? Es decir, el infinito puede crear infinitamente universos dentro del infinito infinitas veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene capacidad de crear algo finito, de crear algo limitado, pero es una capacidad infinita que la puede hacer dentro de todo el infinito. Mejor que lo entiendan en castellano, porque si lo digo en arameo, como lo dice el Zohar, se van a asustar. Buzzina di cardinuta, que esto parece más una comida italiana, ¿no? Que lo que sucede. Buzzina di cardinuta se llama lámpara de oscuridad. Lámpara de oscuridad es la fuerza que tiene el infinito de crear oscuridad dentro de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, puede crear el infinito dualidad. Dentro del propio infinito existe la potencia de crear la dualidad y esto es crear oscuridad en algún punto del infinito. ¿Qué pasa en todo el infinito? No tenemos ni idea e intentamos entender qué pasa en este finito, porque en los infinitos finitos que puede haber no tenemos ni idea de lo que pasa, pero tratamos de entender las leyes que rigen este universo tal como lo conocemos. En ese sistema de contracciones, y cuando ya el infinito se retira, el infinito crea algo muy importante, el deseo de recibir. Lo que nosotros en Cábala llamamos potencia femenina. Deseo de recibir, potencia femenina, por favor no lo asocien con el género, no tiene nada que ver con el género. Es decir, si yo quiero recibir algo, estoy en potencia femenina, porque quiero recibir algo. Por lo tanto, el deseo de recibir aparece cuando aparece el vacío. Y luego se activa el deseo de dar, porque no puede haber deseo de dar, porque si no hay un vacío al quien dar, no se puede activar el deseo de dar. Entonces se activa el deseo de dar. El Zohar dice, cuando nace lo femenino, nace luego lo masculino. No nace primero lo masculino y luego lo femenino. Primero nace lo femenino porque tiene que nacer el deseo de vacío, el deseo de recibir. Y cuando se activa el deseo de recibir, entonces el dar tiene sentido. Porque un dar en el infinito, ¿a quién da? Es decir, es un masculino que quiere dar algo en el infinito y dice, no tengo mujer, no hay mujer, ¿a quién doy? A nadie. Entonces un hombre ahí está inutilizado. Quiere decir, lo masculino sin lo femenino es una inutilidad total. Lo femenino, cuando aparece, sí requiere de la activación del deseo masculino. De aquí a Freud estamos a un paso. Pero esto los cabalistas lo analizaron con respecto al cosmos. Con lo cual se activan dos deseos, el deseo de dar, que es lo masculino, y el deseo de recibir. Y el deseo de dar tiene un pequeño problema, puede dar infinitamente. Si él da infinitamente, ¿qué pasa con el vacío? Se llena. Por lo tanto, ahora el deseo de dar tiene que tener dentro de sí mismo capacidad de autorrestricción. El dar no puede dar todo lo que puede, sino tiene que dar lo que lo femenino alcance a recibir. Es decir, el dar, si da todo lo que tiene, anula directamente el universo y anula el deseo de recibir. Por lo tanto, ahora el dar se tiene que ajustar al deseo de recibir. Y entonces, como no se ajuste el deseo de recibir, va a haber problemas. En la primera creación del universo, lo que los cabalistas llaman Tzimtzum Aleph, autocontracción primera, el deseo de dar quiso hacer de las suyas y dio no lo que quería el deseo de recibir, sino dio todo lo que podía. Se descontroló.
y por lo tanto entró en el universo a destruir todo lo que entraba. Porque cuando las energías entraron al universo, quisieron dominar el universo de alguna manera y chocaron entre sí. Ahora imaginen la siguiente situación. Hay energías en el infinito, y en el infinito, ¿quién van a chocar? No tienen sentido que choquen, no pueden chocar. De ninguna manera esas energías chocan. En el infinito no tiene ningún choque porque están dentro del infinito, por lo tanto pueden no chocar nunca. Pero cuando aparece el universo, que es un sitio limitado, y esas energías entran, esas energías se dan cuenta que también están limitadas dentro del universo. Y por lo tanto, cada una de estas energías se quiere imponer sobre las demás. Ahora hay escasez en el universo por el concepto de límite. Por lo tanto, hay un primer momento de un choque cósmico, que esto en hebreo se llama Shevirat HaKeilim, se llama la ruptura de las vasijas. Esto lo explica muy bien Isaac Luria. ¿Qué es la ruptura de las vasijas? Un choque de luz que se quiere imponer sobre la otra. ¿Cuándo, dicen los cabalistas, una luz se quiere imponer sobre la otra? Aparece la oscuridad. ¿Qué es el concepto de oscuridad? Cuando cada una de las luces, por escasez del mundo finito, se quieren imponer sobre las otras. Claro, alguien podría decir, ¿pero en el infinito no había una sola luz? No, en el infinito había 10 vibraciones diferentes de energía. Lo cual es también curioso que los cabalistas hablen de 10 dimensiones o sefirot dentro del infinito, cuando luego ahora los físicos están hablando de teoría de cuerdas, que misteriosamente están hablando de 10. Es decir, 10 cuerdas, 10 variaciones de energía dentro del infinito. Quiere decir que los cabalistas habían explicado por el Tzimtzum el Big Bang y habían explicado, se estaban acercando a teoría de cuerdas, también explicando que eran 10 las energías que se correspondían con el infinito y que entraban dentro del universo. Y estas energías entran, se destruyen entre sí, creando la oscuridad, lo que se llama el mundo de las clipot, se crea el mal, pero el mal para los cabalistas tiene una definición también muy curiosa. El mal se la llama clipot, en hebreo quiere decir cortezas, cáscaras. Quiere decir que quedan atrapadas en las cáscaras las luces excelsas que venían del infinito. Es decir, en realidad, el mal de alguna forma se instaura dentro del sistema para que nosotros podamos aprender qué es el bien y qué es la luz y cómo progresar. En definitiva, Satán es creado por la propia divinidad con una función específica para que el universo se refine con una función determinada. Es decir, para los cabalistas el mal tiene sentido, a pesar de que cuando nos toca el mal lo sufrimos, pero tiene un sentido. Siempre se dice que cuando aparece el mal se resitúan los valores, se dice, bueno, y a ver mi vida, ¿qué quiero de mi vida? ¿No? En consecuencia, hay como una especie de función benéfica del Satán para nosotros progresar de alguna forma en términos de conciencia. Ya después, si quieren, a la tarde veremos sobre el mal. A mí me gustaría seguir, dado que quiero llegar más o menos a que hoy a la mañana tengan una idea de cómo se construyó el universo para los cabalistas, porque el tema del mal da de sí, y por lo tanto yo creo que podríamos dejarlo para la tarde. Ahora, cuando nace el universo entonces, el primer Tzimtzum, la primera contracción, no fue un fallo divino, esto salió mal porque pusimos mucha luz. No, esto tenía que salir mal para que de alguna manera el sistema pueda regenerarse automáticamente. Es decir, la situación de paraíso no era la situación real a la que de alguna manera Dios quería llegar en el texto de la Torá. Lo que se quería llegar era la situación de exilio del paraíso. Es decir, en realidad hay 3 momentos claves en el texto de Génesis que dan lugar a toda una simbología que los cabalistas trabajan en relación a la construcción del universo. La primera es, estamos en el paraíso pero no lo sabemos, porque ignoramos todo. Con lo cual estamos en una situación como los animales, pero ellos ignoran menos, ¿no?, de lo que nosotros ignorábamos cuando estábamos en el paraíso. Quiere decir que paraíso realmente en el texto hebreo no existe, es Gan Eden, es el jardín de Edén. Con lo cual no podríamos ni hablar del término paraíso, que es un término griego, aparece después. En el jardín de Edén había una situación, pero no era la situación que se correspondía con la idea de la creación. La situación era transgredir, la situación era que aparezca la serpiente. Porque ¿quién creó la serpiente? Dios, que metió la serpiente. Por lo tanto, si Dios creó la serpiente para que la serpiente de alguna manera simbólicamente realizara el acto de dividir a Adán y Eva y hacerlos sentir vergonzosos y injertar el mal, es porque el mal tenía un sentido dentro del sistema. Con lo cual, toda esta primera explicación, que parece que la luz entra
y es una luz destructora que parece como que se le fue de las manos del laboratorio al infinito, en realidad está dentro del plan de que esto funcione así, porque el sentido de la destrucción inicial, de la lucha de estas dimensiones en la construcción del universo, era crear el mal como una realidad dentro del mundo, por un objetivo que tenía que ser que la propia persona, a través de su esfuerzo personal, vuelva de alguna manera al jardín del Edén, pero ahora mereciéndolo y no tal como había pasado inicialmente, donde de alguna forma no había un merecimiento por parte de esa persona dentro del jardín del Edén. Todo el tema de Génesis es totalmente simbólico y se corresponde para los cabalistas con esta construcción del universo. Y entonces viene el Tzimtzum Bet. ¿Qué es el Tzimtzum Bet? La autocontracción segunda. La autocontracción segunda es, en el espacio vacío, entrar, pero entrar de otro modo, entrar limitadamente. Pero hay un problema. Ya sabemos que en el primero las 10 energías entraron con una desorganización brutal y un choque cósmico. No podían entrar de la mano. No había solidaridad cósmica cuando entraron. En la segunda Tzimtzum, en la segunda autocontracción, sí, se tienen que crear 22 fuerzas mediadores, una especie de Naciones Unidas para que las dimensiones no se peleen entre sí. Estas 22 fuerzas mediadoras, nosotros los llamamos los 22 senderos del árbol o las 22 letras hebreas. Nacen las 22 letras hebreas, dicen los cabalistas, como un sistema de información que una a una información que chocaba inicialmente en el universo. ¿Cómo se hace un análisis de las primeras 10 dimensiones, que fueron las que chocaron? Porque en el hebreo existen dos tipos de letras. Las letras vocales, nosotros a las vocales las llamamos letras, pero tenemos un problema en hebreo. Las letras vocales en hebreo no se llaman letras, se llaman puntos, nekudot. En consecuencia, en hebreo nosotros no tenemos letras, tenemos puntos vocálicos o rayas vocálicas, tenemos formas geométricas vocálicas. No tenemos letras vocálicas, es decir, si alguien dice cuál es la letra A en hebreo, no hay letra A en hebreo, porque en realidad lo que hay es un punto o una raya vocálica. Son formas geométricas vocálicas. Y hay 10 vocales en hebreo. En realidad hay 13, pero hay 10. A fuerte, A débil, E fuerte, E intermedia, E débil. Y bueno, estas 10 vocales son la representación de las frecuencias de energía dentro del infinito. Es decir, en el infinito había 10 frecuencias de energía. Vuelvo a reiterar que los físicos están encontrando el tema de las cuerdas. Y en ese infinito, estas energías, los cabalistas la adscriben a estas formas geométricas. ¿Me siguen o más o menos? Entonces, las formas geométricas de las vocales se corresponden a las energías en el infinito. Y las letras hebreas, que son más materiales, porque ya son letras, se corresponden a un nivel de información menor, que son las que van a unir a esas energías, a esas vibraciones en el infinito, en la autocontracción segunda. Es decir, van a entrar las energías y esas energías se van a conciliar por las letras. Las letras van a conciliar a las vocales. Las letras consonantes concilian a las vocales. ¿Por qué? Porque les dan una materialidad y de alguna forma las hacen distantes unas de otras. Pero entre las distancias entre unas y otras se crea el conocimiento, dat. Entonces tenemos dos situaciones diferentes para los cabalistas. En el Tzimtzum Aleph, es decir, en la autocontracción primera, hubo un problema muy grande, porque es como si hubiera entrado la verdad al universo. Y este universo no soportaba la verdad. Con lo cual, lo que entró en la autocontracción segunda es el conocimiento para buscar la verdad, porque la verdad no podía ser soportada. Con lo cual nosotros, de manera estructural, nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros en general no soportamos la verdad, sino que sí podemos caminar el conocimiento en la búsqueda de ella. No sé si me están siguiendo. Por lo tanto, en un nivel muy alto, la verdad nos puede destruir. En un nivel muy bajo, el conocimiento no nos puede destruir. Pero para que el conocimiento no nos destruya, tiene que haber cierta distorsión en el conocimiento. Porque si no hay una distorsión en el conocimiento, nos podemos destruir. Por lo tanto, en realidad, nosotros vivimos en un autoengaño de creer que estamos vivos. Porque si no estamos en el autoengaño de creer que estamos vivos, en lo que seríamos. Por lo tanto, no estamos vivos desde la verdad, pero tenemos que creer que lo estamos. ¿Cómo están? ¡Qué miedo! Me voy a sacar la chaqueta, me dio calor esto. Permiso, ¿eh? Ahora, ¿cómo explico esto?
Ahora, ¿cómo explico que la gente no existe? Esto es un problema. En una clase la explicación me salió muy bien, solamente que en Cataluña tuve un problema, los alumnos no me querían pagar porque decían que no existían. En la clase que realmente lo expliqué y lo entendieron, fue una clase peligrosísima para mí. Como no existimos, no le pagamos, nos dijeron. Dios mío, ¿en qué me metí? Lo tengo que explicar peor, no mejor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Dice Cordovero, nosotros tenemos un problema, dice Cordovero. Nos cuesta entender la existencia y la no existencia al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, este universo espacio-temporal no existe, porque lo único que existe es el infinito. Pero nosotros existimos como fractal de la información. Quiere decir que nosotros bajamos acá a revelar información que ya existe. Y que existirá por siempre en el infinito. Pero no revelada. Y nosotros creemos que lo revelado es lo que existe, cuando lo que existe es lo oculto de la información. En realidad no existe el árbol. Existe la energía que las raíces se le dan. Pero yo las raíces no las veo. Pero el árbol sigue creciendo. Pero el árbol no crece por el árbol. Crece porque las raíces le están dando información. O el sol le da información o las raíces le dan información. Pero el árbol en sí mismo no podría crecer. Porque el árbol no existe. Lo que existe es la raíz que le está dando información. A ver si me siguen. Con lo cual, ¿qué nos da la información a este universo? Dijeron los cabalistas. El infinito. En el infinito está toda la información. Solamente que acá se revela. Esto es como cuando uno entra a internet, ¿no? Y está en una pantalla y de repente yo le puedo decir, ¿esta es la única pantalla que existe? Queda claro que existen otras miles de webs y miles de pantallas. ¿Pero dónde están? Están. Usted sabe que están simultáneamente. En el infinito está todo simultáneamente. Solamente que tenemos un problema en el tiempo y en el espacio. Vemos pantalla por pantalla. Nosotros no podemos ver todas las webs seguidas. No tenemos esa capacidad. Por lo tanto, tenemos un problema. En el infinito existe todo en forma simultánea. Y nosotros lo vemos todo en forma sucesiva. Pero la forma sucesiva no es real, porque la forma sucesiva es la revelación de lo que está todo en simultáneo. Por lo tanto, en realidad nosotros existiremos eternamente, simultáneamente como información, siempre en el infinito. Y siempre, el IAI, el doctor Busqueta ahí que me mira y yo mirándoles a ustedes, seguiremos eternamente en el infinito de información. Esto es un poco difícil porque también la suegra está en el infinito, ¿eh? Acá empieza a haber problemas, cuidado. También la suegra queda ahí atrapada como información en el infinito. Solamente Adán es el que no tuvo suegra. Por eso dicen que vivía en el paraíso. Bueno, en consecuencia, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en un fractal. Nos encontramos en información que va bajando, pero que ya existía. Todo existía, solamente que nosotros creemos que existe cuando lo vemos, cuando se revela. No creemos que existe cuando está en el chip de la información. Ahora imaginemos una información infinita que preexiste absolutamente a todo, pero no solo que preexiste, porque no solo ahí está el pasado, sino también está el futuro. Por lo tanto, también está la información del futuro en ese nivel. Y los cabalistas se dieron cuenta que en un nivel se puede anular el pasado, el presente y el futuro. Y se dieron cuenta que los sueños no son las represiones sexuales freudianas. Que los sueños lo que son, puede pasar, también, yo no digo que no, pero que los sueños en su base son conexiones del espíritu con niveles de mezcla de pasado, presente y futuro. Que en un sueño uno puede ver el pasado, pero que también puede ver el futuro. Que en un sueño uno puede hacer una regresión o una vida pasada, pero que también en un sueño podría eventualmente ver información de ese nivel. Con lo cual se dieron cuenta que lo que distorsionaba todo esto era el espacio y el tiempo. Es el espacio y el tiempo lo que distorsiona la matriz. La matrix está en simultáneo como información permanente. Y por supuesto nosotros la vamos revelando lentamente a medida que va pasando el tiempo y el espacio. Esa energía inicial que entró dentro del universo la llamamos en Cábala el universo de Briá, el universo de la creación. El universo de la creación se compone de la primera energía que sufre la distorsión del tiempo y el espacio. Por eso se llama la creación. Luego viene otro tipo de energía, un poco más baja, que se llama el universo de Yetzirah, el universo de la formación. Se va haciendo más densa la energía del universo de Briá, a tal punto que llega un nivel de densidad que se crea la materia y eso lo llamamos en Cábala el universo de Asiá, el universo de la acción. Por lo tanto, nosotros vivimos en tres densidades diferentes dentro de este universo de acuerdo a cómo el tiempo y el espacio nos ha influenciado. Todo esto
Los místicos judíos españoles lo pensaban en el siglo XIII, lo que yo estoy tratando de explicar. Que quede claro, esto no es del siglo XXI. Todo esto es siglo XIII, siglo XIV, la época de Ramón Llull, porque era Bulafia, un poco antes, la escuela de Girona, el Zohar. Solamente les muestro y trato de explicar cosas que son medievales. ¿Queda claro? No, porque después viene el Renacimiento y todo lo medieval es con lo peor que pudo pasar. Toda esta inteligencia fue de la época medieval, no de la Ilustración. Lo digo por las dudas, porque siempre se dice el mundo de la oscuridad, el mundo de la época medieval. Bueno, entonces, volvemos otra vez. Segunda autocontracción, densidades de los universos, universos que de alguna forma los componemos nosotros al mismo tiempo. Es decir, al tener cuerpo, nosotros estamos en el universo de Asia, en el universo de la energía más densa. Pero a tener emociones y pensamientos, nosotros también estamos en Yetzirah, en energías un poco más sutiles. Pero también estamos en universos que se va del cuerpo, en lo que llamamos en Kabbalah Or Makif, la luz envolvente. Es decir, tenemos niveles del alma, que cada uno de los niveles del alma se corresponde con cada uno de los niveles en el que el universo se ha contraído. Quiere decir que en el fondo cada uno de nosotros y cada una de las cosas que existen, no solamente nosotros, somos resultado de todo ese proceso. Tengo miedo de esta palabra, voy a tener que cambiarla en Cataluña, voy a ver cómo hago. Con respecto a la autocontracción. ¿Qué quiere decir esto? Estamos autocontraídos en la materia. Autocontraídos en la materia, ¿qué quiere decir? Que tengo cuerpo, pero tengo un cuerpo animado. Quiere decir que al tener un cuerpo animado no tengo un cuerpo, tengo un cuerpo animado. En hebreo aparecen dos palabras diferentes. Una palabra que es nefesh y otra palabra que es guf. Y la pregunta es, ¿por qué aparecen dos palabras diferentes en el hebreo para, de alguna forma, especificar el cuerpo? Porque el cuerpo de una persona muerta es guf, ya no hay nefesh, porque es un cuerpo inanimado. En cambio, el cuerpo de una persona que está viva, este cuerpo es nefesh, es cuerpo animado. Quiere decir que cuando hablamos del nivel de nefesh, hablamos de una materia que tiene autoconciencia, y que la autoconciencia de la materia dentro de nuestra estructura se corresponde con el aparato gastrointestinal. Quiere decir que para la Cábala nosotros estamos conformados de tres cerebros. El cerebro gastrointestinal, el cerebro cardíaco y el cerebro-cerebro. El cerebro gastrointestinal se corresponde a la conciencia nefesh, a la conciencia de los instintos, que le gustaba tanto a Freud. La conciencia cardíaca, que es el amor, le gustaba más a Jesús. La conciencia cardíaca de los sentimientos, de las emociones. Y luego la conciencia del intelecto, que es la Neshama, que es la conciencia intelectual. Como verán, tenemos tres conciencias que tenemos un problema, porque estas tres conciencias no siempre coinciden entre sí. Es ahí nuestra complejidad. De repente un nivel del alma nos dice una cosa y otro nivel del alma nos dice otra, que es lo que en las espiritualidades se dice el alineamiento. ¿Qué es cuando hablamos de alineamiento? Que los tres niveles del alma estén en la misma categoría. Entonces tenemos Nefesh, el alma animal, Ruach, el alma emocional, y la Neshama, el alma intelectual. No me gustaría tampoco llamarla alma intelectual a la Neshama, pero hay una diferencia. Nefesh es fácil de entenderlo, es el cuerpo. Pero los otros dos niveles vamos a tratar de explicar de qué va. El Ruach es el nivel de mi alma que se corresponde con mi definición de identidad actual. Es decir, a mí me llaman Mario Sabán, no llaman a mi Neshama, llaman a mi Ruach. ¿Qué quiere decir Ruach? O espíritu, también, traducido, ¿no? Al castellano, Ruach es espíritu, o viento, en hebreo, viene de viento la palabra espíritu. Ruach quiere decir mi identidad espacio-temporal histórica, tal como yo la defino hoy. Es decir, como me criaron, como me educaron. Esto es mi Ruach. Pero la Neshama, que está más arriba del Ruach, es la que está rotando vida tras vida en la reencarnación. Por lo tanto, tenemos una conciencia de cuerpo, tenemos una conciencia de nuestra identidad actual en el nivel del Ruach, y tenemos una conciencia que viene del alma de atrás, que no tiene que ver con la conciencia psíquica de mi identidad actual, que es como mi identidad eterna que está rotando desde algún momento, que alguien podría preguntar desde cuándo está rotando, pero esto es otra historia, que eso es la Neshama. Estos son los tres niveles del alma, pero hay dos niveles, además arriba del alma, que es lo que se corresponde con ese concepto que yo en hebreo lo había comentado antes, que es Or Makif, luz envolvente. ¿Qué es luz envolvente? Para la Cábala
nuestra alma no es solamente estos 3 cerebros que expliqué, sino como que hay una luz que nos rodea, una áurea que nos rodea, que es nuestra alma en Or Makif. ¿Ok? Y ese Or Makif, primero, lo llamamos Hayá. ¿Qué quiere decir Hayá? Hayá quiere decir un alma extramental. Un alma que puede intuir, si yo paso cerca de alguien y chocamos el Or Makif, es decir, no me choco físicamente, sino que traspaso el Or Makif, yo puedo llegar a pensar o sentir lo que la persona que pasó al lado mío puede llegar a pensar o sentir. Y la gente no lo comenta esto porque dice, estoy loca, no se lo voy a comentar a mi madre porque me envía al psiquiátrico. Pero eso pasa habitualmente. La gente no lo dice porque tiene vergüenza social, pero es algo que sucede. Lo que nosotros llamamos telepatía, o mi primo, lo pensé a mi primo y apareció mi primo, o pensé, mi madre me llamó mi madre por teléfono. Este tipo de cosas son para la cábala muy habituales porque corresponden a ese nivel de Or Makif, en el nivel de Hayá. Pero hay otro nivel del alma, que ya es el último, no seguimos más, que se llama Yehidá. Yehidá quiere decir unificación con el todo. Momentos especiales donde el alma se ilumina y se encuentra despersonalizada. Es decir, usted está caminando por Lleida y ve a una persona abrazando un árbol. No llame a la Guardia Urbana porque puede que esté en el nivel de Yehidá. ¿Qué quiere decir nivel de Yehidá? Ya se despersonalizó. Son momentos de iluminación donde el alma siente la naturaleza general. Pierde su conciencia subjetiva. No sé si me están siguiendo. Ese nivel ya es Or Makif nivel 2. Ahí ya estamos directamente fuera del cuerpo. Lo que pasa es que hay que volver rápido de ahí porque uno puede producir una muerte a destiempo, dicen los cabalistas. Porque hay gente como que juega, salgo del cuerpo, entro del cuerpo, salgo del cuerpo, dentro del cuerpo, un día no vuelvo. Con lo cual, mejor tratar de volver para terminar el trabajo que hay que hacer aquí. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es realmente compleja a la hora de analizar el alma humana. Porque el alma humana, cuando decimos alma en cábala, no estamos diciendo de un nivel, estamos hablando de los 5. Y cuando estamos debatiendo sobre el tema del alma en la cábala, también es un problema porque hay que primero saber en qué nivel nos encontramos para debatir. Si estamos hablando del Ruach, estamos hablando de otro nivel para debatir sobre el alma. Si estamos hablando del Aneshama, estamos hablando de otro nivel. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos a la hora de rigurosamente entender la pregunta de una persona hacia dónde va. Porque si alguien me dice, el alma en la cábala, ¿cómo es? Si yo no le explico todo esto, la persona indudablemente no le puedo realmente responder correctamente, porque esa alma tiene una frecuencia. Hay relaciones entre los seres humanos que no pertenecen a los niveles inferiores, que pertenecen a esos niveles superiores. Es decir, yo veo a una persona y digo, pero la conozco de alguna parte. Y quedo convencido de que la conozco, seguro que la conoce, o de una vida pasada, o porque su frecuencia es una frecuencia compatible. Y hay gente que cae mal, y no porque sea mala gente, porque cae mal, es una frecuencia incompatible. Nosotros en Cábala tenemos lo que se llama las 600.000 raíces del alma, que en realidad el término 600.000 es un término totalmente simbólico, nadie sabe cuánta cantidad de raíces hay, pero lo que sí se sabe es que cada una de nuestras energías siempre ve otra cosa dentro de la realidad, porque pertenecemos a raíces del alma diferentes. Pero cuando, y sobre todo, y esto lo quiero destacar, que el alma, dicen los cabalistas, Jaim Vital, en el libro Gilgul Neshamot, en el libro de rotación de las almas, el alma elige la familia en la que viene. Pero siempre elige la familia más opuesta a lo que es. ¿Por qué? Porque la familia tiene que hacer el trabajo satánico en el buen sentido de la palabra, es decir, que no estoy contra la familia, tiene que hacer el trabajo satánico de ser la oposición a esa alma para que el alma pueda crecer. Si usted viene en una familia donde todos componen la misma raíz del alma, esto es muy aburrido. Pero en general las almas eligen las más incompatibles, dicen los cabalistas. Quiere decir, has elegido no a la madre que querías, sino a la adversaria, con la que puedes crecer. Porque si es la que querías, la verdad que esto... Entonces el crecimiento está dado por la búsqueda de los adversarios. Es más, a la pareja se la llama en Cábala el adversario, porque su función, de alguna manera, es hacernos crecer. Los hombres no me miran con cara de... Tengo acá unas caras en el género masculino de pocos amigos, doctor Busqueta, con lo que he dicho, No sé, me he ganado varios enemigos. Las mujeres sonríen y los hombres no, no sé. No sé qué estoy diciendo, Con lo cual, entonces tenemos definida el alma, tenemos definidos los universos, y ahora vamos a entrar en qué es el árbol de la vida. Si nosotros analizamos
los universos de abajo arriba, y lo mejor es analizarlo de abajo arriba porque si lo analizamos de arriba abajo, como arriba no entendemos lo que pasa, nos podemos perder en la abstracción. Así que mejor bajamos pies en la Tierra y analicemos qué pasa aquí abajo. Aquí abajo es el universo de Asia, el universo de la materia. Y el universo de la materia se corresponde como al último nivel de la contracción, la aparición de la materia. Y esa aparición de la materia es lo que se llama el árbol de la vida Malhut, la dimensión del reino de la materia, donde estamos en contacto con la materia. Pero la materia es lo más falso que existe. No solamente porque si a usted le dan oro, se muere mañana porque necesita agua. Entonces es una cosa rarísima lo que sucede porque el oro vale más que el agua, y a mí que alguien me lo explique, porque no tiene ningún sentido. Es decir, ¿cómo tiene sentido que lo más inútil sea tan más valioso que lo útil? Lo cual conforma la naturaleza distorsionada del universo que vivimos, ¿no? Es decir, que si a mí el agua me cuesta mucho menos que el oro, esto implica que vivimos en un mundo totalmente distorsionado. Dada la distorsión que vivimos en este mundo, la materia es lo que más distorsiona para nosotros. Todo lo material es el nivel de más distorsión, pero por algún motivo se creó la materia. Por lo tanto, no podemos renunciar a ella. A diferencia de los gnósticos de una época que iban contra la materia, en la Cábala no vamos contra la materia, decimos ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la materia? Bueno, la materia sirve para elevarnos de nivel de conciencia, utilizando la materia para elevarnos de nivel de conciencia. Es decir, no es el problema del instrumento, es cómo lo voy a utilizar. Es decir, el rotulador, ¿qué sirve? Si no entiendo para qué sirve, se lo puedo tirar en la cabeza a una persona. Pero si yo entiendo para qué sirve, empiezo en la pizarra a utilizarlo bien. Entonces, la materia tiene una utilidad muy importante y es revelar la luz que de otro modo no se puede revelar. Por eso vivimos en la materia. Hay otras formas, dicen los cabalistas, de revelación energética, pero que en general tienen un problema, no tienen libre albedrío. Es decir, hay energías del otro lado que son energías muy potentes, algunas inclusive más, porque no son energías materiales, sino son energías que están fuera del campo de la materia, y por lo tanto esa energía es muy potente. La energía de la electricidad es una energía muy potente. Pero la energía de la electricidad es una energía muy potente, pero no tiene libre albedrío, no puede decir soy agua. Tiene que ser siempre electricidad. ¿Se entiende este concepto? La electricidad tiene que cumplir como la electricidad. Nosotros, en el campo de la materia, podemos decidir si estoy melancólico y dentro de una hora alegre, porque tenemos libre albedrío, podemos dirigir las energías. Quiere decir que la materialidad tiene una pequeña ventaja. Podemos jugar con todas las energías que queremos. Claro que algunas jugamos tan mal que terminamos en el mal, pero podemos jugar con las energías. La electricidad no puede. Cuando yo explico el concepto de electricidad como una energía que no puede ser otra cosa que electricidad, es la explicación de los ángeles. Esos son los ángeles. Son energías que no pueden hacer otra cosa que lo que tienen que hacer. Cuando una persona le reza al ángel Rafael, no hay ningún ángel Rafael. Es la energía divina para curar a alguien. Nada más. No le está rezando a una energía que tiene que cumplir con su función. Esta es la diferencia entre los seres humanos y las energías angelicales. Las energías angelicales siempre hacen lo que tienen que hacer porque están predeterminadas para esa función. Y nosotros que tenemos libre albedrío, no estamos predeterminados para cumplir nuestra función porque tenemos la posibilidad de hacer mal. Pero si hacemos bien, nos predeterminamos para nuestra función. Quiere decir que nosotros estamos en una situación muy rara. Desde el punto de vista del Ruach, tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que queremos. Desde el punto de vista de la Neshama, el alma viene a hacer lo que vino a hacer. Por tanto, ¿qué es el mal? El mal es cuando, desde el punto de vista de la Cábala, cuando la personalidad del nivel de Ruach hace cosas que van contra el nivel de la Neshama que está predeterminada. Cuando en el nivel de la Neshama está predeterminada lo que tiene que venir a hacer tu alma, y tu alma realiza en este mundo material otra cosa, eso se llama dolor. Una persona para la Cábala tiene dolor cuando no cumple con el objetivo con el cual su alma vino a este mundo, con lo cual ya me estoy adelantando para la tarde, les estoy dando información privilegiada, porque yo dije que esto no me iba a ocupar. Mal asunto lo que estoy haciendo. El dolor de una persona para la Cábala aparece cuando no está cumpliendo la función por la que vino a este mundo. Lo cual no quiere decir que sepa cuál es, pero por lo menos sí ya sabe algo, que no está cumpliéndola. A ver si queda claro. Ya sabemos algo, no está cumpliéndola. Y no está cumpliéndola
Porque, como mi padre es notario, mi abuelo es notario y mi bisabuelo es notario, yo también tengo que ser notario. Entonces soy un notario desesperado, deprimido, melancólico, porque yo quería ser pintor en París, mi llamada decía, ve a París a pintar. ¿Y qué me dice la familia? Sé notario, hijo de notario, nieto de notarios. Entonces tenemos un notario deprimido y un pintor frustrado, en el mismo sujeto, claro. Si uno se da cuenta rápidamente de esto, termina en París pensando que mal, que no fue notario, que ganaba más pasta, pero ahora estoy feliz. ¿Queda claro lo que sucede? Porque cuidado que el Ruach también nos habla. Es decir, que el Ruach en el nivel de la Vina nos habla. Ya vamos a ver lo que es Vina. Vamos a hacer una estructura del alma humana, que es el árbol de la vida. Vamos a entrar al árbol de la vida, dado que nos queda 1 hora de conferencia. Terminamos 13:30, ¿no? ¿Podemos hacer espacio de preguntas o a la 1 corto y hacemos media hora de espacio de preguntas? ¿Le parece bien, no? ¿Están bien? ¿Aguantan? ¿Aguanta esta gente? Son 45 minutos nada más. Vamos a analizar el árbol de la vida. Primero que todo, en hebreo, el árbol de la vida no se llama árbol de la vida, se llama árbol de las vidas. Etz Ahaim, si se llamaría de la vida sería Jai. Y no es Jai, es Jaim, quiere decir el árbol de las vidas, donde yo voy rotando. Ese es mi árbol de las vidas, no de mi vida actual. ¿Cuántas dimensiones hay? 10, porque somos un fractal de esas 10 energías que estaban en el infinito. Con lo cual, todo en la realidad se compone de 10. Misteriosamente 10 es en hebreo la letra Yod, que se corresponde con la primera letra del nombre divino, del tetragramatón. Por lo tanto, es la letra más potente del hebreo. Mucha gente cree que es la Aleph. Mentira. La Aleph es menos potente que la Yod. La Yod es más potente porque la Aleph se compone de 2 Yodim. Así que la Yod o Yud, el número 10 o letra 10 en hebreo, es la más potente. Es la que simboliza las 10 energías en el infinito que entran a la finitud. Y nosotros nos componemos de 10. Así que empezamos con un pequeño problemita. Para la Cábala tenemos 10 subpersonalidades dentro. No es que alguien viene a la terapia y dice, tengo un problema, siento que tengo 2 personalidades. A mí si viene alguien así, digo, uy, qué bien que está. Le faltan 8. ¿Dónde están las otras 8 que no sé? Para los cabalistas tenemos 10 subpersonalidades. Cuidado que esto es gracioso, pero no tanto, cuando aparecen 5 subpersonalidades a debatir. Porque uno entra en confusión. Uno es cuando dice, no sé qué hacer en mi vida. Claro, porque hay 5 tipos que te están hablando ahí, cada uno con otro discurso, y para colmo que todos tienen razón. ¿Por qué todos tienen razón? Porque lo ven desde perspectivas diferentes. Es decir, nuestras dimensiones son dimensiones diferentes porque cada una de ellas está en función de un objetivo a cumplir y cada una quiere cumplir el suyo. Entonces vamos a Malhut, que es la dimensión más baja. Es la dimensión cercana a las necesidades. Esta es la dimensión de la biología, de la economía. Voy al médico, estoy en Malhut. ¿Cuánto tengo que dar de hipoteca a la Caixa? Siempre es la Caixa, no sé por qué el Santander no está, pero siempre la hipoteca es con la Caixa. Bueno, la gente paga ahí. Esto es Malhut. Malhut es el campo de la materia. El campo de la casa, de la hipoteca, el campo de la materia, me corté el dedo. El campo de la materia es Malhut. Pero, ¿cómo analizamos el campo de Malhut desde la Cábala? ¿Cómo percibimos nosotros la materia? Que es diferente de la materia. Porque yo veo una silla y ahí está la silla. Pero si yo digo la silla es bonita y el otro dice la silla es fea, ahí estamos en Malhut. Malhut del universo de Yetzirah, de mi psique. No es la silla, que nunca sabremos si es bonita o fea, es cómo yo veo a la materia. ¿Cuál es la percepción que yo tengo de la materia? Y dicen los cabalistas que si con la materia que tengo, sea la que tenga, o mucho o poco no tiene una línea definida, yo estoy feliz, yo estoy equilibrado en la materia. La materia no es un tema para mí. Porque cuando no es un tema para mí es que estoy equilibrado. ¿Quiénes están desequilibrados en la materia? Los materialistas, que están todo el día pensando en la materia, o los espiritualistas radicales que dicen no necesito de la materia. Estos también son un peligro. Que en general es curioso que estos espiritualistas radicales siempre son los hijos de los banqueros. Y esto no lo entenderé nunca. Un día, ¿no? Siempre el espiritualista radical, el tipo que está con el taparrabo en la India, dice, me voy a la India. ¿Y tu papá qué es? El dueño de no sé qué. Opa, qué bueno. Parece que se va a la India, sí. Yo también me voy a la India. Con lo cual, tenemos un problema. El problema es, si uno es materialista, vive infeliz porque está todo el día buscando la materia. Si uno es espiritualista, también vive infeliz porque todo el día está huyendo de la materia. No crean que el espiritualista la pasa bien, porque está también huyendo el pobre de la materia, así que también tiene un problema. Como lo cual, les presento a su primer subpersonalidad.
La primera personalidad es el Malhut, la materia. Tenemos siempre una personalidad en el campo de la necesidad económica, en el campo de lo que tengo que pagar, en el campo de ir al médico, muy bien. Vamos a pasar a la segunda subpersonalidad, la Yesod. La Yesod es el campo social, el yo en relación con los demás. El yo en relación con los demás, uno puede decir, ¿tienes buenos amigos? Sí, tengo buenos amigos. ¿Tienes buenas relaciones de familia? Buenas relaciones de familia. ¿Tienes algún problema en la familia? Problema en la Yesod. La subpersonalidad de la Yesod son las relaciones sociales y también las relaciones sexuales, que también están en las relaciones sociales. En definitiva, la Yesod es la relación con los otros, con el otro. Problema de la Yesod, que yo esté siempre con otros para no verme a mí mismo. Es decir, que utilice a los otros como excusa para nunca estar conmigo. Hay mucha gente que se llena la agenda de reuniones hasta las 11 de la noche, porque en realidad no quiere estar con sí misma. Por lo tanto, tenemos un problema. Las relaciones sociales son buenas en esta subpersonalidad 2, pero si yo las estoy utilizando para nunca tener tiempo para mí, en realidad aquí estoy muy desequilibrado. Por otra parte, también en esta subdimensión está el ego, que el ego no es malo en la cábala si es controlado. Por eso los cabalistas dicen hasta los 40 años, el ego es un arma muy buena. ¿Por qué? Porque motiva a la gente. Yo, si viene un joven de 20 años y me dice, ¿yo crees que podría hacer 4 licenciaturas? No, 5. Lo voy a súper motivar. Ahora, si viene alguien de 75 y me dice, ¿crees que puede hacer 5 licenciaturas? Mira, tendrías que automotivarte solo ya. Entonces, el ego es bueno como automotivación, pero hasta los 40. Luego, cuando una persona tiene un ego, tiene un problema. Quiere decir que un ego descontrolado luego de los 40 ya no es un automotivador, ya es una reafirmación de un yo muy débil. Por lo tanto, alguien que tiene un ego después de los 40, para los cabalistas, tiene muy baja autoestima. Este sería también un desequilibrio que se podría ver a partir de este no estar con uno mismo, que es la posición de la Yesod. Por el otro lado, lo que puede pasar también es justamente la contraria, es decir, no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie porque cada vez que voy con alguien me aburro. Es decir, la única verdad la tiene uno, se encierra, y esto dicen los cabalistas que pasan después de los 60 años. Después de los 60 años la persona tiende a encerrarse. Por lo tanto, los cabalistas dicen, cuidado a los 60, hay que tener muchos amigos y salir, porque la fuerza es para adentro, es endógena. Hay que tratar de salir porque uno va hacia adentro. Esta es la segunda subpersonalidad, cómo me ven los demás, cómo me veo yo y qué relaciones sociales tengo. Vamos a la tercera dimensión. La tercera dimensión se llama Od, H-O-D. Esa tercera dimensión es el lenguaje estructurado. Cómo yo comunico, cómo me comunico, qué comunico. Por supuesto, la distorsión de esa es la mentira. Pero no solo la mentira en esa sefirá. En esa sefirá, en esa dimensión, también están las interpretaciones civilinas que se acercan a la mentira, los autoengaños interpretativos de mí. Ahí no solamente está la mentira consciente, están las inconscientes. Están todos los esquemas que yo me creo que no son reales. Quiere decir que Od tiene un problema. En cada una de las dimensiones que estamos explicando, se corresponde cada una de ellas con un arquetipo. ¿Por qué? Porque nuestros arquetipos sirven para ver lo que no se debe hacer. Es una cosa curiosa en la cábala. Nosotros no tenemos, como en la mitología griega, como el dios bonito. Justamente en la cábala lo que tenemos son anti-arquetipos. Es decir, en cada una de las dimensiones que estoy explicando, tenemos a el más desequilibrado de esa dimensión. Es decir, lo que no hay que hacer como figura de lo que no hay que hacer. Entonces voy a poner ahora, ya que estoy siguiendo todas las dimensiones, de las dimensiones que ya he dicho, Malhut en el campo de la materia, tenemos al más desequilibrado en la materia, el rey David. El rey David ahora, el pueblo judío le canta, viva el rey David, pero fue un materialista total, se volvía loco, quería más castillos, más ejércitos, más guerras, estaba desequilibrado por la materia. Tanto es así que se enfrenta con sus propios hijos con tal de seguir siendo rey, que le roba la esposa a Urias, porque quería tener más esposas, no crean, le gustaba mucho, le gustaba, pero era cada vez más. El más desequilibrado en la materia era el rey David. Es curioso que el más desequilibrado en la materia tiene que ser el antepasado del Mesías, porque es el que nos va a redimir de los desequilibrios de la materia. Por lo tanto, es curioso que el Mesías es el reino de los cielos y el rey David era el reino de la tierra, porque había que salir de la materia y subir al cielo. Lo digo como una nota a pie de página del antiarquetipo de la materia. El antiarquetipo del ego, o el antiarquetipo de Yesod, que es la segunda personalidad que estábamos viendo, se corresponde con Yosef.
Yosef, ¿quién era? No San José del Nuevo Testamento. Hablo de José del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? ¿Alguien conoce la historia? ¿Saben la historia? Bueno, no sé, no dijeron todos que sí. Cuento un poco rápido la historia, porque si no aquí la gente me va a mirar. A José le regala a su padre un manto de colores. Y a todos los demás hermanos un manto blanco. Así que el padre muy mal ya, porque no podemos hacer discriminación. Así que acá el padre ya falló. Bueno, si tu padre te regala el manto de colores, ¿qué puedes hacer? Te lo guardas, no dices nada. ¿Qué hizo José? Salió, mirá papá, me regaló el manto de colores. ¿Qué hicieron los hermanos? Con la envidia que tenían, lo cogieron, lo tiraron al pozo. Claro, José es el prototipo del ego. Me dieron el manto de colores. Aquí la gente dirá que tiene que ver un manto blanco con un manto de colores. Bueno, un manto de colores era una Louis Vuitton original y un manto blanco era la Louis Vuitton del Top Manta. Entonces los otros recibieron la Louis Vuitton del Top Manta y entonces vino José y dijo, esta es la original, esta no es de China, dijeron, con respeto a China lo digo. Bueno, terminó en el pozo. ¿Qué quiere decir terminó en el pozo? El ego terminó en el pozo. Te mostraste con el ego. Entonces la vida de José fue trabajar el ego. Trabajar el ego que lo llevó al pozo. Entonces, cada vez que trabajaba el ego, Dios lo elevaba de categoría. Cada vez que trabajaba el ego, hasta que llegó un momento que ya controló tanto al ego que llegó a ser el vicesecretario del faraón. Cuando llegó al poder del faraón fue cuando había terminado con su ego. Cuando el ego estaba tan potente, al pozo. Cuando el tipo trabajó toda su vida para llegar, porque era el más desequilibrado. Así que tenemos a José, el más desequilibrado en la segunda dimensión. Ahora, ¿cuál es el desequilibrado en el lenguaje? El desequilibrado en el lenguaje es Aarón, el hermano de Moisés. Porque Moisés, ustedes sabrán, era tartamudo. Si no saben, ahora se enteran. Que era tartamudo, hay muchos chistes judíos con respecto a esto, no los voy a decir. Moisés era tartamudo y pone a su hermano Aarón para que hable. Pero su hermano Aarón estaba más hacia en la política, hablaba como más o menos lo iba ajustando al habla. Siempre se sospechó que Aarón utilizaba el lenguaje de una manera que no era la de Moisés. Es decir, que lo tenemos, Aarón, primer sacerdote del pueblo de Israel, ¿no? El primer Cohen, como el antiarquetipo de utilizar mal el lenguaje. Tanto es así que cuando Moisés va, el tipo estaba ahí con el becerro de oro en una situación bastante confusa. Prácticamente, si no aplaudía al becerro de oro, estaba cerca. Hacía lo que más o menos el pueblo decía y era un poquito demagógico con respecto a la palabra. Así que lo tenemos en el antiarquetipo del lenguaje. Vamos ahora a la cuarta personalidad, que es Netzach. Netzach quiere decir la victoria, la personalidad de Venus Afrodita, la diosa del placer, no del amor. Hay gente que aquí se confunde. Hay también prototipos planetarios a cada una de las dimensiones. Por lo tanto, ¿quién es Netzach? ¿Qué pasa en Netzach? En Netzach está el arte, la música, la pintura, la escultura. Está todo el lenguaje que supera el lenguaje estructurado. Cuando una persona es muy artística, muy creativa, en general no habla. ¿Para qué va a hablar si ya habla a través de la obra? En general verás que son silenciosos los que trabajan mucho el arte, porque están muy hacia el arte, no necesitan hablar, y los que hablamos en general para dar clase, en general de arte, hacemos un desastre. Lo bueno, tendríamos que desarrollar ambas dimensiones. En esa dimensión del lenguaje emocional, que quiere decir expresar el lenguaje a través de un abrazo, del llanto, a través de algo que no tenga que ver con lo conceptual. Aquí tengo muchos problemas con los poetas, porque los poetas en general tendrían que entrar en Od, pero ellos dicen que están en Netzach. ¿Dónde va la poesía aquí? Habría todo un debate. Pero básicamente en el lenguaje emocional es todo lo que tiene que ver con el arte, con la música y con un lenguaje que va más allá de los conceptos estructurados que llegan hasta donde llegan. Hay una gran limitación para todas las místicas, no solo la Kabbalah, sino la mística sufí y la cristiana, con respecto a la imposibilidad de este lenguaje, de cómo llegar a poder transmitir lo que realmente uno siente en su interior y más allá de su interior, en los niveles superiores de conciencia. Con lo cual tenemos Netzach. ¿Quién es el antiarquetipo de Netzach? El más desequilibrado en cuanto a su lenguaje emocional, Moisés. El tipo era un desequilibrado total. Se puso mal un día que andaba por Egipto, mató al egipcio. En un momento Dios no abre las aguas, pega contra la piedra. En un momento ve que está el becerro de oro, no dice vamos a pactar un sistema político, nada, le tira las tablas. Tenía unos ataques emocionales. Bueno, los ataques emocionales de Moisés demuestran que era el más desequilibrado en esto.
Tenía muy buen corazón, pero era desequilibrado cuando decía las cosas. Las decía mal, se le escapaba, tenía estallidos, parecía más de Andalucía Moisés que de Egipto. El tipo tenía esta cosa vena que se le escapaba. A Moisés se quería romper todo. El tipo baja y en vez de hablar, vamos a negociar con los del becerro de oro, revienta el becerro de oro. Es decir, tenía ataques, esto es un desequilibrio. Ya vimos 4 dimensiones inferiores de nuestra personalidad. Nos queda media hora para las 6 superiores. Espero que podamos llegar, yo calculo que sí, y para que puedan hacer preguntas. Vamos ahora a la tríada intermedia del árbol de la vida, que es la tríada emocional, donde están las emociones. Hay una diferencia importante entre estas 4 que expliqué y las 6, que voy a explicar ahora. Las 4 que expliqué se llaman dimensiones exteriores. ¿Qué quiere decir? Lo que nos ven. ¿Cómo me ve? Usted me ve por el cuerpo, la materia, usted me ve en la relación de Yesod a nivel social con los amigos, usted me ve cómo hablo, usted me ve cómo creo. Estas son las de exterioridad. Ahora vienen las 6, y las 6 que vamos a explicar son un poco más complicadas, porque estas ya son de mi interioridad, de cada uno de la interioridad de cada cual. Así que tenemos 4 personalidades exteriores y 6 personalidades interiores. Estas 6 personalidades interiores o dimensiones interiores se conforman de 3 emocionales y 3 intelectuales. Las 3 dimensiones emocionales son una, Gesed, la misericordia, el dar, Geburá, la fortaleza, el poner límites, y Tiferet, que es el amor, ¿ok? El equilibrio emocional. Entonces tenemos 3 subpersonalidades que vamos a analizarlas ahora. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es dar a los demás lo mismo que te das a ti. No es dar a los demás. Es dar a los demás lo mismo que te das a ti. Cuidado. Porque el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con lo cual, si tú le das más a los demás que a ti, hay un desequilibrio en esa dimensión. Porque tú te estás humillando frente a los demás. Le tienes que dar a los demás igual que a ti. Si no, no cumples el mandamiento. Y si tú te das más a ti que a los demás, también estás desequilibrado en esa dimensión. ¿Cómo le doy a los demás? Equilibradamente a mí. Si doy demasiado a los demás, no me doy a mí, no cumplo esa dimensión, me estoy humillando. La pregunta es ¿por qué no me doy a mí? ¿Qué quiere decir? ¿Que no me valgo para darme a mí? Puede haber un rasgo de baja autoestima en dar tanto a los demás. La gente que da mucho a los demás parece que es muy buena, sí, muy buena para los demás, pero no para sí misma. Porque puede ser que se esté dando poco para sí misma. Por lo tanto, usted dé mucho a los demás, pero todo ese mucho que da a los demás, dicen los cabalistas, también se lo tiene que dar a usted. Porque si no, no equilibra el mandamiento. ¿Me están siguiendo o no? Hay mucha gente con un problema ahí. Además, en el dar se puede esconder el ego. Porque yo a veces puedo no dar lo que el otro quiere, sino lo que yo quiero. Por lo tanto, cuidado también con ese dar. El tipo quiere un pan y yo le doy un ordenador. Hay un problema aquí. Él no quiere un ordenador, él quiere pan. Alguien va a decir, bueno, con el ordenador conseguirá el pan. Sí, mientras tanto se muere de hambre. Con lo cual, en el dar tenemos un tema. ¿Quién era el más desequilibrado en el dar? Que daba mucho más a los demás que a sí mismo. El patriarca Abraham. El patriarca Abraham es, en la tradición de la Cábala, el más desequilibrado en la misericordia. Por eso se dice en la tradición judía, Gesed le Abraham. La misericordia es de Abraham, pero era el más desequilibrado. Venían 3 tipos que decían somos ángeles de Dios y él les daba todo, vengan, pasen. A mí me aparecen 3 musculosos en la puerta de mi casa que me dicen somos ángeles de Dios, se quedan afuera. ¿Se imaginan su casa? 3 tipos ahí, somos ángeles de Dios. Bueno, Abraham abría la puerta a todo el mundo. Todo el mundo pasaba por su casa. Era una casa de misericordia total, pero no había momento para estar en familia. No había vida privada, porque todo el tiempo la gente pasaba por ahí. Era una misericordia donde ya era un desastre, esa misericordia. Por su tanto, su hijo, Isaac, dijo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hacen en general los hijos? O clonan al padre o lo rechazan. Dicen, yo, ninguna visita. Entonces, Geburá de Isaac, límite de Isaac. Isaac dijo, hasta aquí llegamos. Vamos a la otra dimensión, Geburá. ¿Qué es Geburá? ¿Qué es la fortaleza? Es el poner límites. Hay que poner límites. Ahora, ¿qué problema? ¿Por qué es el antiarquetipo Isaac? Porque él se ilimitó en la severidad. Es decir, cuando había algo severo, él lo cumplía a rajatabla, porque el desequilibrio de poner límites es volverse iracundo o severo. Un padre muy severo es un padre que pone demasiados límites. Por lo tanto, aparece Dios, dice, quiero un sacrificio. Isaac dice, quiero yo ir al sacrificio.
Isaac es el prototipo del fundamentalismo religioso. ¿Cómo vas a ir al sacrificio por Dios? Dios quiere la vida, no el sacrificio. Te tenés que negar, tenés que salvar la vida. ¿Qué hizo Isaac? Dice la tradición judía, no que lo llevó a Abraham para ser sacrificado. Dice la tradición judía que tenía 30 y pico de años cuando iba a ser sacrificado. Dijo, yo me sacrifico por Dios, yo me vuelo aquí por Dios. No, esto es un desequilibrio. No hay que volarse por Dios. Por lo tanto, tenemos un problema en Geburá. ¿Qué pasa en Geburá? En Geburá está la ley, está la disciplina, pero esa disciplina llevada al extremo puede ser terrible, puede ser severa. Y hay que tener cuidado con la severidad de tanta disciplina. Por lo tanto, ¿qué dice la tradición de la Kabbalah? Misericordia en la severidad, dulzura en los límites. Te pongo un límite, pero te digo, no puedes salir después de las 2 de la mañana. Hijo mío, no puedes salir después de las 2 de la mañana. Mi amor, después de las 2 de la mañana no saldrás. Se puede ser misericordioso también y decir lo mismo. Pero hay que ser misericordioso, no severo. Entonces hay que tener cuidado con la severidad, porque la severidad es otra transgresión que cometió Isaac cuando dijo, yo me ofrendo frente a Dios. No, que ofrende frente a Dios, no hay que hacer eso. No hay que ser como un fundamentalista de dar la vida ni por Dios, dice el texto de la Kabbalah. Y luego llegamos a Tiferet. ¿Qué es Tiferet? Tiferet es el amor, el equilibrio emocional, la belleza. Y se dice que el antiarquetipo era Jacob, porque el yo, Jacob, quería ser o como el padre o como el abuelo. Pero no podía ser como el padre o como el abuelo, tenía que ser un punto medio. Tenía que tomar la misericordia del abuelo, pero no el desequilibrio de la misericordia del abuelo. Tenía que tomar la severidad de su padre, pero no el nivel de desequilibrio severo de su padre. Y tenía que llegar a un punto medio, que era el amor que él buscaba de alguna manera, que era el yo interior. ¿Quién es él?, decía Jacob. ¿Quién soy yo? Y entonces Jacob decía, ¿yo qué soy? ¿El hijo de Isaac y el nieto de Abraham? ¿O soy otra cosa? Y entonces decimos en la Kabbalah, no, cada uno es otra cosa, no solamente la influencia familiar, sino la identidad de su alma. Y cuando Jacob lucha por obtener la identidad de su alma, se comunica directamente contra Dios y cambia su nombre por Israel. Israel, ¿qué quiere decir? Yasharel, contacto directo con Dios. Alguien viene, un cristiano, me dice, tengo contacto directo con Dios. Digo, es Israel. Viene un judío, dice, no creo en Dios. No es Israel. Porque Israel en realidad es un concepto espiritual. No tiene que ver con un concepto nacional. Tiene que ver con un contacto o no con la divinidad. Y por lo tanto, el contacto con la divinidad se denomina Yashar El. El quiere decir Dios. Yashar en hebreo es directo, recto hacia Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Recto hacia Dios. Se saltó a Abraham, se saltó a Isaac, se saltó al abuelo, se saltó al padre. Dijo, yo no quiero ser hijo de notario, nieto de notario. Yo quiero ser Jacob. Y cuando él asumió ser Jacob, lucha contra el ángel de Dios y lo vence. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Venció a Dios, que es el término filológico de Israel, no el término de la interpretación de la Kabbalah. Es venció a Dios y a los hombres. Quiere decir que Jacob vence a Dios. ¿Qué quiere decir vencer a Dios? ¿Se puede vencer a Dios? Sí. ¿Qué quiere decir? Mi alma se va a conectar desde mi alma, no desde los condicionamientos que me pusieron emocionales. No voy a ser como mi padre y mi abuelo, me voy a contactar directamente con lo que yo quiero ser directamente. Y por lo tanto entramos en la tríada superior. Y con esto, por supuesto, vamos llegando, digamos, al final para luego hacer las preguntas. ¿Qué sucede en la tríada superior? Es la más difícil de explicar, dado que en la tríada superior se la llama la nuez. Así se la llama la tríada superior. ¿Qué quiere decir la nuez? Hemisferio izquierdo y derecho del cerebro e interrelaciones neuronales. Ahí los cabalistas denominan a la mente racional la biná. La biná es el arquetipo de la madre, el antiarquetipo es Eva. Y luego tenemos la jochma, la sabiduría, cuyo antiarquetipo es Adán. Después miraremos por qué, pero lo más importante es que sepáis que a nivel mental tenemos los dos hemisferios. El izquierdo, que corresponde a la mente racional, y el derecho, y ahí se están permanentemente interrelacionando ambos hemisferios. Pero ¿cómo los analizan los cabalistas? ¿Qué es la biná? La mente racional está diseñada no para buscar la verdad, dicen los cabalistas, sino para buscar seguridad. Por lo tanto, como la mente racional busca seguridad, tiene que distorsionar la verdad por definición, porque a la mente racional no le interesa la verdad. Primero porque no la puede soportar y segundo porque no está diseñada para esto, la biná, la mente racional. La mente racional está diseñada para administrar nuestra vida en la materia. Por lo tanto, tenemos una parte de nuestra mente que está diseñada para el nivel espaciotemporal de nuestra realidad. Y otra parte de la mente, la jochma, que está diseñada para unirse a los universos superiores y abrir el campo de los límites.
Es decir, que tenemos como dos fuerzas, dice la Kabbalah, dos dimensiones en el nivel mental, donde una, de alguna manera, nos otorga seguridad porque nos pone en una zona de seguridad a través de los límites, es la dimensión de la organización. Pero claro, usted puede tener una organización muy organizada, pero no saber para qué. Por lo tanto, a las organizaciones, si les falta contenido, son organizaciones que no tienen sentido. Son como son esos cuentos de Kafka, ¿no? Donde el expediente iba pasando, iba pasando, iba pasando, y finalmente nadie sabe para qué nació el expediente. Entonces, dice la Kabbalah, la mente racional es muy organizada, tiene que ser organizada, el inteligente es muy organizado, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Organizamos qué? Tiene que haber contenido. Y el contenido, ¿quién lo da? La Jochma, la sabiduría. Por lo tanto, ¿cómo accedemos a ese contenido? Accedemos a ese contenido si salimos del nivel de la racionalidad, de lo que nosotros tenemos organizado. De alguna forma, dirían los cabalistas, para tener creatividad y para salir de nuestro sistema mental, tenemos como que salir de nuestra mente para ver otra cosa, pero que no se identifica con la mente. Por lo tanto, para la mente racional, para la Binah, tenemos un problema. Cada vez que, dicen los cabalistas, alguien quiere crecer, no saben qué se mete. Cuando alguien viene a mis cursos y dice, quiero crecer, digo, pobre persona. Porque si quiere crecer, le voy a cambiar la personalidad. No se va a dar cuenta que su personalidad tiene que cambiar. No es que se la voy a cambiar yo, le va a cambiar la personalidad. Porque algo que crece tiene que indudablemente cambiar. Imagínense una persona a los 8 años que decida no crecer, se queda a los 8 años para siempre. Es decir, pueden tener 60 años, pero con 8 años. La persona para crecer tiene que cambiar. Y por lo tanto, todo tiene que cambiar si quiere crecer. La Binah, entonces, necesita zona de seguridad para saber que cuando esta noche vayas a tu casa, sabes dónde está tu casa. Porque imagínate si yo te cambio de casa todas las noches. ¿A dónde vas? Entonces, la Binah necesita saber dónde está tu cama, saber dónde está tu casa, saber cómo se llama el país, saber cómo se llama la ciudad. La mente necesita seguridad. Y esto se lo da la Binah. Quiere decir que tenemos una dimensión dentro nuestro, dicen los cabalistas, que lo único que quiere es seguridad. Pero cuidado, dicen los cabalistas. Esta parte de la dimensión que quiere seguridad, de la verdad no quiere nada. No le interesa la verdad, porque solo le interesa la seguridad. Luego tenemos la Jochma, la sabiduría, que tiene un problema. Como no le interesa nada de la seguridad, solo le interesa la verdad. Por lo tanto, nos pone en otro problema, porque la verdad total es salir de mi zona de seguridad. Con lo cual la pregunta es, ¿y entonces qué hago de mi vida? Si me quedo en la zona de seguridad, parezco cuerdo socialmente, pero estoy loco porque no crezco. Si me meto totalmente en la zona de Jochma o la sabiduría, estoy loco por locura, porque en realidad estoy siempre saliendo de mi zona de seguridad. Entonces, ¿cómo vivo así? Bueno, los cabalistas cogen el texto del Zohar que dice, y la Binah y la Jochma, y la inteligencia y la sabiduría, tienen que copular eternamente. Es decir, si tú te sientes muy seguro en tu zona de seguridad, ya tienes que trabajar para irte de ahí. Si tú te sientes muy inseguro en tu zona de no seguridad, tienes que trabajar para volver. Cada vez que tú haces el trabajo de oscilación, vas a empezar a crecer a la dimensión que nos está faltando. Keter, la corona, que es la dimensión que está arriba. ¿Cómo creces al nivel de Keter? Si tú, de la seguridad a la inseguridad, de la seguridad a la libertad o de la seguridad a la verdad, vas recorriendo el camino, ida y vuelta. Necesitas estar seguro, pero sabes que esa seguridad te está distorsionando. Por lo tanto, necesitas acercarte a la verdad del sabio. ¿Cuál es la diferencia entre un inteligente y un sabio? Que el inteligente todavía tiene muchos rasgos de ego, porque no desarrolló la humildad, dado que entiende que su inteligencia está en la cúspide del sistema. En cambio, el sabio sabe que su inteligencia no está en la cúspide del sistema, porque como es un ser imperfecto, falla permanentemente y la inteligencia no le sirve para entrar en la sabiduría. Por lo tanto, para entrar en la sabiduría tiene que ser humilde. Y por lo tanto tiene que salir de creerse lo que la inteligencia le dice como zona de seguridad. Por lo tanto, para ser sabio tiene que ser humilde, y para obtener humildad los cabalistas decían hay dos métodos. El primero, ir al cementerio todos los días, para darte cuenta que no eres nada. Y el segundo, a mirar el cielo todos los días para mirar el universo y decir, no soy nada. Porque lo que se tiene que cumplir para entrar en la sabiduría son las palabras cuando Abraham dijo, soy polvo y cenizas. Es decir, en realidad no somos nada frente al infinito. Y cuando entonces uno alcanzó la conciencia de nada, alcanzó la conciencia de todo. Y llegó a la dimensión más alta. Gracias a todos.
Sí, això. Com ha dit el doctor Saban, si és el moment perquè li podeu fer preguntes. Suposo que ja han sortit moltes, perquè hi ha tant tema aquí que, clar. Profesor Saban, encantado de que haya vuelto a Lleida. Perdón, no sabía que había un ángel entre nosotros. Sí, sí, gracias. Es una materialización. Mire, profesor, tal como veo los inicios y lo que usted explica al principio de la lección, siglos XIII, siglos XVI, veo que se dan unas coincidencias tanto en los sabios hebreos como en los místicos cristianos. Entonces, una pregunta sería, ¿qué condiciones históricas producen este fenómeno? Otra cosa en defensa de estas intuiciones místicas, con el modernismo y el racionalismo, se frenó el aceptar otras verdades que no fuesen comprobadas por la ciencia. Sin embargo, yo creo que a través de las intuiciones místicas de estos señores hay una dimensión superior que podemos decir nos está adelantando, por ejemplo, el futuro de la cosmología, de la cual soy muy aficionado. O sea que todo lo que usted ha estado explicando, hay muchas cosas que cuadran con las actuales tendencias de la extensión, expansión del universo, con todo, desde Kepler, todo. O sea que podemos decir, fueron una especie de profetas místicos de la ciencia actual. Bueno, empiezo por la última y después voy a la primera. Totalmente de acuerdo con respecto a esto, a esas intuiciones que se adelantaron a su tiempo. Yo estoy convencido de que calculo que Isaac Luria, si no se acercó a lo que los físicos llaman la teoría del todo, está muy cerca. La verdad que no lo sé porque todavía estoy en el volumen 2 de estudiando Isaac Luria y tiene 15 volúmenes Isaac Luria. Así que si hago uno por año, quizás en 15 años, si Dios me da vida, puedo llegar a terminar Isaac Luria. Todos los 15 volúmenes de Isaac Luria, Jaime Vital los escribió en 1 año y medio de las clases de Luria en Galilea. Porque si no la gente no tiene como relación. Claro, ahí no había Facebook, no había WhatsApp, no había televisión, no había teatro, con lo cual la gran cosa era estudiar estos temas. Era como la gran cuestión. Yo creo que sí, yo creo que la ilustración, para contestar a la segunda pregunta, no es que cometa un error. ¿Quién sabe qué es un error hoy? Nadie sabe ya nada, pero yo creo que la ilustración escoge un camino que en cierta forma técnicamente fue válido, porque nos llevó a la tecnología actual, pero que en realidad dejó el intuicionismo. Pero el intuicionismo quedó decantado porque perdió un poco la filosofía en el siglo, sobre todo a principios del siglo XVIII, cuando el último, para mí, gran sabio de la modernidad pierde la batalla contra Descartes, que es Leibniz. Yo creo que Leibniz fue el último de los grandes sabios que tuvo una ilustración que no tomó el camino de Leibniz, sino tomó el camino de Descartes. Y por lo tanto se volvió un racionalismo dualista. Al final el racionalismo que tomó la ilustración fue muy maniqueo y nada holístico. Y por lo tanto, si se hubiera tomado para mí el camino de Leibniz, hubiera sido una filosofía en Europa mucho más amplia, holística y no dual. Eso es lo que yo considero. Así que Leibniz, que terminó, entre comillas, perdiendo, pero veremos cómo será rescatado en el futuro, porque es un sabio muy integral en varias áreas. La cuestión de la correspondencia, esto pasa mucho, la correspondencia en el siglo XIII entre la mística cristiana, por ejemplo, Ramón Llull, casi contemporáneo de Abulafia, y en Alemania, Maestre Eckhart. Recomiendo una obra de mística del dominico que se llama El fruto de la nada. La verdad está editado por Ciruela, yo creo que estará, me imagino, en cualquier librería en Lleida o se puede pedir. Es realmente impresionante esta obra. Una obra pequeñita, no tiene más de, calculo, 80 páginas, no creo que llegue a las 100. El fruto de la nada yo realmente me ha impresionado, y es del siglo XIII. La misma época en que él escribía El fruto de la nada en Worms, en el sur de Alemania, estaba Abulafia escribiendo en Italia, en el sur de Italia también sus obras, así que hay una correspondencia. Y luego la correspondencia en el siglo XVI, nuevamente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, escribiendo la mística cristiana, y también los de Safed.
Gershom Scholem tiene una teoría que yo, a ver, en principio la comparto, pero no totalmente, porque Gershom Scholem dice, después de momentos históricos muy duros, se entra la mística. Como la mística sería una especie de... después voy a decir por qué no coincido absolutamente con Gershom Scholem, pero puede tener alguna razón, porque fíjese que la mística del siglo XIII comienza o es contemporánea con el final de las cruzadas. En consecuencia, terminan las cruzadas y aparece la mística. Cuestión interesante. No se rescata el Santo Sepulcro y aparece la mística tanto hebrea como cristiana. Por otra parte, también habría que ver la influencia de los cátaros en la cábala, porque hay algunos trabajos en francés, en el sur de Francia, que hablan que hay ideas de los cátaros en la cábala inicial, en Lunel. Eso todavía está en investigación. Aún no, pero hay algunos trabajos en francés con respecto a esto. Y con respecto al siglo XVI, Gershom Scholem habla de que indudablemente los místicos hebreos, que son de alguna manera fruto de la expulsión, desarrollan estos universos superiores por el drama de esa expulsión, como una especie de equilibrio psicológico frente al sufrimiento de una expulsión, porque fíjate que después de 1492 comienza el exilio judío de la península ibérica a todos lados, y Luria habla del exilio de Dios, es decir, del exilio de Dios que crea el universo. Entonces es curioso que la idea del exilio de Luria, 60 años después o 70 años después, coincide directamente con el exilio de los judíos de España de 1492. A mi modo de ver, hay una correspondencia. Y luego está la otra correspondencia. Tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús tenían antepasados judíos probados, perseguidos por la Inquisición. Es más, recuerdo que cuando los carmelitas, estuve con los carmelitas hace más o menos 2 años en un congreso en Ávila, dijeron, si la Inquisición leía profundamente San Juan de la Cruz, lo quemaba vivo. Es decir, los carmelitas son conscientes de que si San Juan de la Cruz se salvó de la Inquisición fue porque no lo leyeron profundamente. Porque estaba con su mística, es una mística tan potente que está en las líneas muy irredentas, muy marginales de la institución católica. Así que los propios carmelitas son conscientes. Todos estos místicos, por otra parte, son muy outsider, son muy fuera de la estructura. Casi todos son sospechosos por la autoridad. Todos los místicos en su época son casi todos sospechosos por la autoridad. Por ejemplo, Abulafia es declarado loco por el rabino de Barcelona y se tiene que ir. Luzzatto, otro gran cabalista italiano del siglo XVIII, también es excomulgado por el rabino de Venecia y se tiene que ir a Ámsterdam, y también es excomulgado por el rabino de Ámsterdam. Casi todos los místicos son muy sospechosos. Ahora, ¿por qué? Porque claro, un místico plantea una relación directa con Dios y por lo tanto las instituciones se ven invalidadas. Le dicen a la institución que no tiene poder de contacto con Dios, que no puede administrar el contacto con Dios. Por lo tanto, la institución se cae en su fundamento, porque la institución lo que hace es intermediar. La fuerza que tiene una institución es porque obliga a la feligresía a intermediar con Dios. Y el místico dice, olvídese de la institución, ore en su casa y se terminó. ¿Qué es lo que decía Jesús? Que era para mí un místico, no un fundador religioso. El fundador religioso es Pablo, no Jesús. Cuando Jesús dice, y en el secreto de tu habitación ora al Padre que Él te escucha, ¿qué está diciendo? Está diciendo lo mismo que los místicos. Cuando Abraham Abulafia decía, ora al Padre en lo secreto. Claro, ora al Padre en lo secreto, no voy a la sinagoga, no voy a la mezquita, no voy a la iglesia. ¿Y qué pasa con la institución? La institución entra con un problema. Por lo tanto, todas las instituciones persiguen a los místicos, porque los místicos en realidad son peores con los antisistemas. Son peores con los revolucionarios, porque a un revolucionario le da más fuerza a una institución. En cambio, un místico directamente dice no existe, no tiene sentido. Ni lucho contra la institución, porque no tiene sentido. Es como la indiferencia. El antisistema odia la institución y la quiere tirar abajo y sin darse cuenta la refuerza. El místico no es un antisistema, ni es sistema, es un asistema. Está fuera. El místico quiere volver a la relación de Abraham con Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tus padres, no hay estructura. Cuando Dios se comunica con Abraham, no hay judaísmo, cristianismo ni islam. No hay ninguna estructura. No hay rabinos, sacerdotes ni imanes. Por lo tanto, el místico, para todas las instituciones a lo largo de la historia, constituye un peligro terrible, porque en realidad descalifica la situación de poder que tiene una institución. Bueno, no sé cómo nos vinimos por aquí, no era la pregunta ya. Pero bueno, gracias por la pregunta. Sí, aquí. Sí. Sí, yo quería preguntar,
en el aspecto de Jochma y Binah, ¿no es cierto? Como digamos que les duele la cabeza indistintamente y no copulan nunca. Esto se va a ver reflejado que yo no voy a acceder a sabiduría. Y con el canal central, ¿desciende inmediatamente o se refleja directamente en Malkut? Lo que sucede es así, que por el canal central no puedes llegar si no se mueve Jochma y Binah, porque en realidad la Tiferet, la Tiferet si no piensa sobre su existencia, queda en una situación como llamaba Gurdjieff en el Cuarto Camino, la llamaba hombres mecánicos, muertes mecánicas. Gente que va a trabajar, vuelve, va a casa, hace la comida, va, vuelve a hacer la comida, y bueno, uno con una planta, con respecto a las plantas, va más o menos igual. No tiene conciencia de lo que está haciendo, está en una vida mecánica. La cuestión es que de Tiferet abajo hacemos vidas mecánicas, de Tiferet arriba no. Lo que nos saca de una vida mecánica es esa oscilación de Binah y Jochma. No puedo subir solo por la línea media si no tengo la tensión de las laterales. Mientras más tensión tengan las laterales, mucho mejor para la línea media. Si no, no tengo línea media. Digamos, no nací mentalmente hermafrodita, sino que es un hermafroditismo espiritual que puedo lograr a través de una compatibilidad de lo masculino y femenino. Pero para eso tengo que hacer tensión en las laterales del árbol. Cada vez que haga tensión en las laterales del árbol, voy a subir mejor. Si no hago mucha tensión en las laterales del árbol, puedo encontrarme con el vacío existencial, porque la Tiferet sube hacia donde debería situarse el conocimiento, que es Dat, y se puede encontrar con el vacío. Entonces, ante el vacío, ¿qué pasa? Bueno, la gente joven se droga, pero bueno, entonces en vez del vacío va al limbo. Pero claro, el vacío es como el infierno, con lo cual, ¿por qué la gente se droga? Para mí simplemente porque prefieren el limbo al infierno. Lo que pasa es que el limbo también es infierno luego, este es otro problema. Entonces, claro, si no hay paraíso en la tierra, porque el paraíso está después de muerto, porque cuidado, los cabalistas dicen el paraíso está aquí, se tiene que ser feliz aquí, no después de muerto. En consecuencia, si el paraíso está aquí, lo tengo que buscar aquí. Y esto no puede ser ni el limbo ni el infierno. Con lo cual, la personalidad que no logra pasar su vacío existencial, no lo logra pasar porque las laterales no las tiene oscilando. Si tú tienes Binah y Jochma oscilando entre inteligencia y sabiduría, las dos te ayudan, la madre y el padre, para caminar y pasar el vacío existencial, y los dos te dicen no te vas a caer. Pero si no tienes a la Binah y la Jochma en esa tensión, es muy difícil hacerlo solo, porque caes en el vacío existencial. Tienes que mover algo que además te preexiste a nivel de alma, porque Binah y Jochma lo tenemos todos, con lo cual no puedes no tomar esos caminos. Son caminos inevitables que hay que tomar porque están en tu estructura. Por ese motivo, cuando hay algunas espiritualidades que liquidan la parte racional, que claro, Occidente la super magnificó, en verdad no tienen razón también, porque la mente va a venir también a pedir. Por eso mucha gente viene y me dice, ¿sabes que nunca pude meditar? Seguramente porque como occidental estamos meditando de otro modo. No meditamos poniéndonos una bata blanca y encendiendo una vela. Meditamos cuando leemos, meditamos cuando viajamos en avión, meditamos cuando viajamos en tren, meditamos de otro modo en Occidente. Pero eso sigue siendo meditación. Nosotros hemos asociado la meditación de la Jochma con Oriente y estamos ante un problema. Estamos dualizando la meditación. La vida tiene que ser una meditación continua, inclusive en lo racional. Muy bien, ¿algú més vol fer alguna? Sí? Hola, buenos días. Es mi primer contacto con la Cábala y la pregunta que me surge es ¿de dónde sale toda esta información del siglo XII? Esa es una pregunta que me la hago todos los días. ¿De dónde consiguen todo eso? Lamento, estamos perdidos los dos. Yo no te puedo venir a responder esta pregunta, yo solo te puedo decir cuándo aparecen los primeros atisbos de la Cábala. Pero decir los primeros atisbos no quiere decir de dónde surge exacto, porque lo que sí sabemos es algo. Hay dos misterios que hicieron que los sabios de Israel se pusieran a analizar estos misterios. El Masé Bereishit, el misterio de la creación, y el Masé Merkabá, el misterio del carro de fuego. El Masé Bereishit surge de un texto escrito en la Torá del 1300 a.C. y el Masé Merkabá de todo el tema de Ezequiel del siglo 7 a.C. Quiere decir que indudablemente la cábala anterior a esto, en principio no puede ser, porque fue de alguna manera una sabiduría que los sabios judíos la trabajaron a partir de estos dos misterios. Ahora, ¿qué culturas influyeron sobre estos sabios de Israel de otros sitios, como Babilonia y Egipto, a la cábala? Se nos escapa en siglos de los siglos. Porque lo que sí te puedo responder es cuándo aparecen los primeros elementos de cábala, pero no cuándo realmente
tú tienes que pensar algo. ¿Por qué es un problema esta respuesta? La pregunta no es problema, el problema es la respuesta, porque tú piensas que la cábala es siempre por tradición oral, nunca escrita. Se escribe muy tarde. El pensamiento, por ejemplo, de Luria no quería que se escriba, es Jaime Vital el que escribe, porque era de discípulo a maestro de manera totalmente oral. Y la oralidad siempre es muy potente, porque por más que alguien escriba un libro, la oralidad siempre va a hacer una interpretación más allá de un libro escrito, que no, lo escrito no puede contener absolutamente lo que un maestro oralmente puede explicar. Es decir, si alguien te dice, ¿y esto dónde está? No, esto es tradición oral. Por lo tanto, primer problema, tenemos tradición oral, que al ser oral no sabemos dónde está fijada la primera vez esta tradición. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El árbol de la vida, tenemos la primera constancia de su estructura en el año 1176 en Girona. Así que, si tú me dices a la pregunta, ¿cuándo se crea el árbol de la vida? Aparece en 1176. Ahora, los estudios de muchos investigadores nos llevan hasta el siglo I a.C. Es decir, los estudios de aquellos que identifican que se analizó el árbol de la vida antes de Girona del siglo XII y nos llevan al siglo I a.C. Y Adolfo Reutemann, que ha estado aquí en Lleida hace unos años, el curador de los rollos del Mar Muerto, Adolfo Reutemann está haciendo una investigación actualmente donde él encuentra enseñanzas de la Cábala en los esenios de Qumran en el desierto de Judea. Es decir, y estamos hablando del 1 a.C. Con lo cual, si nos vamos al 1 a.C., la tradición judía dice que el Zohar se escribió en el 2 de nuestra era. Si tú crees en la tradición judía, es el 2 de nuestra era. Gershom Scholem habla de que se escribió en el 12, pero puede ser que había un corpus anterior del siglo II, que era un corpus pequeño de pocas páginas que luego se extendió en el siglo XII. Así que tenemos investigadores que sitúan máximo hasta el siglo I a.C. A partir de ahí tendríamos que ir más atrás, pero ya no tenemos pruebas históricas y documentales. Es muy fuerte este nivel de desarrollo del pensamiento, la verdad, y entonces a mí muchas veces la pregunta se me reitera, pero no hay forma de poder saber esa tradición oral hasta dónde y en qué civilizaciones, porque queda claro, sobre todo con la diáspora judía posterior, en Babilonia, en Persia, en Grecia, cuánta cantidad de elementos entraron. Por ejemplo, la Cábala tiene mucho de astrología, entonces entró una parte de la astrología, eso indudablemente viene de Babilonia. El calendario judío se crea en Babilonia, no se crea anterior. Entonces la astrología y el calendario pertenecen, por ejemplo, a Babilonia. Así que todavía hay elementos anteriores a la estructura del corpus bíblico, que nosotros sabemos que lo hizo Esdras en el año 515 a.C. Pero cuando es tradición oral ya no se puede responder la pregunta. Més preguntes, més intervencions? Bé, bueno, yo tenía una... Sí. Claro, yo, por ejemplo, soy un enamorado de la vida de Francisco de Asís, ¿no? ¿Cómo, perdón? De Francisco de Asís. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se interpreta, por ejemplo, la posición de Francisco de Asís en respecto a esta igualdad entre el ser humano con los animales, con la naturaleza, este aspecto de la materia, ¿no? Porque en el fondo contradice la idea de tú dominarás a los animales, tú dominarás a la naturaleza, ¿no? Sí, para obtener estos recursos. Bueno, es una lectura que hago errónea, ¿no? Pero este momento, esta idea, ¿en qué nivel estaría? ¿Cómo lo explicaría el pensamiento cabalístico? Se explica por los niveles del alma. Por ejemplo, en los niveles del alma, bueno, vamos a hacer más detalle, porque si no lo hago más detalle la gente se puede perder. Nosotros tenemos 5 niveles del alma, pero la cosa es un poco más complicada. Dado que me hiciste la pregunta, yo puedo exponerla mejor, ¿no? Cada uno de los 5 niveles del alma tienen 5 niveles adentro de cada uno de los niveles. Entonces, imaginen que tenemos el nivel de Nefesh, ¿ok? El nivel de la materia. Tenemos Nefesh de Nefesh, Nefesh de Ruach, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh. Es decir, los 5 niveles que ustedes tienen hay que ponerlos como subdimensiones de cada uno de los niveles del alma. Es un poquito más complejo. Quiere decir que en realidad tenemos 25 niveles, pero no son 25 exactos, porque el nivel superior, que es Yehidá de Nefesh, después toda esta teoría la voy a pasar en concreto, si no la gente se va a perder. Yehidá de Nefesh es Nefesh de Ruach. Es decir, la primera más alta de la frecuencia más baja es la última de la frecuencia que le sigue. ¿Esto qué quiere decir? Isaac Luria decía, hasta las piedras tienen alma. Cuando los cabalistas dicen hasta las piedras tienen alma, no están diciendo tienen mi alma.
Están diciendo tienen una energía correspondiente a uno de los subdimensiones energéticos del alma. Entonces, una energía tiene conciencia, por ejemplo, una roca tiene conciencia nefesh de nefesh. Después tenemos el vegetal, que tiene conciencia ruach de nefesh. Después tenemos el animal, que tiene neshama de nefesh. No sé si me van siguiendo lo que pasa. Las conciencias, en realidad, todas tienen una gradación de autoconciencia y hay más arriba de nuestra conciencia. En otros sitios del universo que algún día sabremos, pero digamos, estamos en un nivel de la conciencia, pero no muy evolucionada, tampoco, porque nosotros estamos en Ruach y en Neshama. Puede haber otras civilizaciones que podrían estar en Yehidá, pero ahí quizás no necesitarían tampoco materia. Entonces entramos en problemas, porque claro, nosotros definimos conciencia según nuestra estructura de conciencia. Es decir, para la Cábala un animal tiene alma, pero no tiene alma en el nivel del humano. Claro, tiene alma en otra vibración, pero tiene alma un animal. Claro, cuando hablas, mi hermana la tierra, ¿no? Sí, sí, el sí. hermano sol. Claro. Esta expresión que coincide en el 13 con estos ambientes místicos, me parece espectacular, ¿no? Sí, sí. No, pero es que el místico en realidad lo que quería era tratar de comprender la realidad. Esta es la base del místico, y tratar de comprenderla desde una intuición que resultaba ser una intuición meditativa que se correspondía con la realidad. Además hay un caso curioso cuando tú lees las biografías de los científicos, tan racionales. Muchos de ellos te cuentan que sus grandes teorías surgen en momentos de intuición, no en momentos de pensamiento racional. Hay grandes descubrimientos que son primero intuitivos y luego van a las fórmulas para darles ropaje de racionalidad, pero que el ropaje de racionalidad no surge de lo racional, surge de un primer movimiento intuitivo. Entonces, claro, nos encontramos con que podríamos decir que estos investigadores o científicos tuvieron momentos místicos. Claro, eso es un momento místico, es decir, es un momento místico, una intuición que todavía no la puedes explicar y que luego... Es que los cabalistas llegaron a la conclusión, y creo que todos los místicos aquí, están todos juntos, tanto los sufíes como los místicos cristianos, que no porque yo todavía no lo explique no sucede. A ver si queda claro. Imaginemos la siguiente situación. Un cabalista dice, bueno, regresión a vidas pasadas. Bueno, ¿cómo se prueba científicamente? Bueno, probablemente dentro de 2 siglos alguien lo va a probar. Pero mientras tanto nosotros sabemos que sucede. Esto es como la ley de la gravedad. Es decir, no tenía que venir Newton para saber la ley de la gravedad. Aquí todo el mundo funcionaba la ley de gravedad antes de que vengan a explicarnos la ley de la gravedad. Quiere decir que en realidad todo sucede aunque nosotros no lo expliquemos. Luego lo explicamos, pero somos tan soberbios desde el punto de vista humano, tan antropocéntricos, que hasta que no lo explicamos no existe. Es decir, la ley de la gravedad, yo digo la ley de la gravedad y me dice Newton, no, la ley de la gravedad es desde que la masa se hizo masa en el universo, no es la ley de la gravedad Newton. Tenemos una soberbia de que si se descubrió, es porque se descubrió, y decimos un descubrimiento. Descubrimos la lucha contra la sífilis. No, el elemento contra la sífilis estaba ya en la naturaleza. En definitiva, los cabalistas dicen, la naturaleza está toda revelada. Lo que nosotros llamamos descubrimiento es entender lo que ya está revelado. Pero toda la información está revelada. Es nuestra ignorancia la que nosotros decimos que se ha descubierto. Descubrimos la ley de la gravedad. La gravedad no existía antes. Descubrimos el inconsciente no existía antes. A ver si queda claro el problema. La soberbia humana hace que nosotros creamos que lo que descubrimos, lo descubrimos. Nadie descubre nada, todo existe en la naturaleza. Lo que descubrimos es lo que la naturaleza ya tenía y que nosotros lo pasamos a no ignorar ahora. No sé si queda claro el análisis. Los cabalistas decían, podemos inclusive conocer lo intuitivo y luego lo intentaremos explicar, pero si no explica y sucede, esto es lo mismo que explicar los sueños. Nadie, por ejemplo, explicaba en algún momento los sueños, pero los sueños sucedían, la gente sueña. Porque no existía una explicación de los sueños no existían. Entonces lo que está diciendo la Jojma, lo que está diciendo el sabio es, nosotros no podemos ser tan soberbios de creer que hasta que no tenemos una explicación la cosa no sucede. Las cosas suceden a pesar de que ignoramos la explicación. Y por lo tanto, las frecuencias de energía en los diferentes niveles existen en todos lados. El animal siente, el animal piensa, no en nuestro nivel, pero piensa.
Y así como pensamos nosotros, así piensan otros entes en otros niveles, y todo es un sistema de autoconciencia hasta llegar a la autoconciencia total en el infinito. ¿Y cómo sabemos que el infinito piensa infinitamente y tiene autoconciencia? Porque su fractal es todo autoconciencias que ha producido este universo. Si nosotros somos autoconciencia y las plantas son autoconciencia y todos son autoconciencias, indudablemente somos un fractal de una información que también tiene que ser indudablemente autoconsciente en el infinito. ¿Cómo probarlo? Bueno, ahí están los matemáticos intentando probar, pobres, el infinito. La gente ha resistido bien esto, ¿eh? Sí. La gente en Lleida que Sí. come el alioli local debe ser. En alguna qüestió més, un tema que quedi... Continuarem a la tarda, vull dir que això només és la primera part, Si no si ha... No, es que ahora, cuando hablabas ahora, Mario, de que lo que hacemos es descubrir, estaba también recordando una mica la obra de Juan Bautista Vico, ¿no? Los principios de una ciencia nueva, ¿no? Él, en su lucha contra el racionalismo, dice, vosotros lo que hacéis, contrastando a los racionalistas, ¿no? y a la idea que tenían los racionalistas de las humanidades, ¿no? Y del mundo de las letras, decía, pues vosotros lo único que hacéis es descubrir lo que está ahí. Claro. Eso decía Vico, ¿no? Es decir, que, Sí. que ostres, clar, que en realidad, clar, la fotosíntesis existe. Claro, después la explicamos. Y vosotros la explicáis, pero no creáis, no sois creativos, ¿no? Y él defendía las letras como un ámbito de la creación, claro. Bueno, porque la ¿no? ilustración, Eso. la ilustración tuvo una pretensión que no es la pretensión de los místicos, indudablemente, que los místicos realmente querían saber para crecer. Y lo que pasó en la ilustración es que es querer saber para controlar el saber. Entonces ahí hay una situación extraña, porque una cosa es saber para controlar el saber y otra es saber para crecer. Si yo quiero controlar, entonces yo no estoy sabiendo, estoy teniendo un saber por intencionalidad. Y un saber por intencionalidad, en el fondo, como resultado, es una distorsión, porque ya va mal. Y a la base es la distorsión de que quiero controlar. Digamos, la tecnología es un intento de control. Esto es el intento de control, miren. Así estamos. Por ahí pasa la cosa. El problema no es el saber, sino la soberbia de controlar el saber. El sabio sabe que no lo puede controlar el saber, que tiene que saber. En definitiva, igual con toda la crítica a la ilustración, hemos avanzado muchísimo. Porque al final lo que sucede con la ilustración es que cuando ya el ser humano se da cuenta que ese sistema llega hasta el final, se desgasta solo. Así que está muy bien. Se ha desgastado solo. Lo que pasa que fue curioso. El sistema capitalista hizo algo muy curioso, porque en realidad lo que hizo fue tomar un elemento real, que es el deseo, y ese deseo lo llevó a la materia. Entonces, el sistema capitalista en este sentido es muy inteligente, y por ese motivo no termina de fracasar, pero fracasará cuando llegue hasta el final como sistema, pero en principio no, porque en realidad la gente desea. El problema es que materializó el deseo y la gente desea cosas que ya no son materiales. Entonces ahí ya fallan todo, falla el capitalismo y falla Marx, porque ya al señor Marx decirle cómo compra la amistad es un imposible. Entonces, claro, ya el materialismo se cae abajo. Pero lo que han logrado es llevar al deseo al campo de la materia, pero es una trampa, porque un deseo que tiene que ser utilizado para elevarnos nos ha hundido. Entonces, claro, la persona quiere comprarse 50 pares de zapatos y llega en el momento 51 que se quiere suicidar, porque ya se da cuenta de que con tanta compra de par de zapatos no le responde la materia. El problema es que ya la materia no responde más, pero que el deseo por el cual la persona quiere buscar esa materia es un deseo real, mal configurado, no sé si me están siguiendo. Es decir, el deseo es real, pero se lo ha llevado a la materia, cuando en realidad el deseo es un crecimiento de conciencia hacia adentro y hacia arriba y hacia lo profundo, que es lo que la gente ya está descubriendo. Pero bueno, lo hemos descubierto cuando ya tenemos para comer todos. Tampoco saquémosle al sistema capitalista y a la materia su función muy buena, en el sentido de que tuvimos que pasar por el siglo XX para que ahora el problema no sea la desnutrición, sino sea la obesidad. Entonces, bueno, ahora que ya está el mundo obeso, vamos a hacer dieta. Pero, mientras tanto, la gente en otra época no podía comer. Con lo cual, el sistema capitalista va a morir de obesidad. Pero cumplió su objetivo, que era dar de comer a todos. Nos vemos por la tarde. Muchísimas gracias.